Bezzecchi, cuando tuvo la sensación de que su moto estaba en peligro, porque el comisario al intentar levantarla, la moto está en marcha y la aceleró sin querer. Pero en el momento que oye que la moto se acelera, se le gira el cerebro y pero directo a parar la moto y tiene esa reacción con el comisario. No es justificable, no es blanqueable, pero hay que entender cuando has sido piloto que tienes un nivel de adrenalina que hace que no te llegue la sangre a la cabeza en según qué condiciones, pero se puede entender que viendo esa situación se te vaya. Lo que pasa es que, bueno, se le fue mucho. Intentas mantener sobre todo la imagen del equipo, ¿no? Los sponsors, bueno, una dinámica y lo que decía Ramón, ¿no? Una educación, digámoslo así, del campeonato, ¿no? Que al final se están viendo miles de personas en todo el mundo, niños. Hay que dar una imagen, digámosle, pública un poquito correcta, ¿no? Quien no la vive desde dentro no puede entenderlo realmente a este nivel. Los pilotos se juegan la vida en cada curva, de cada vuelta, de cada tal, porque el nivel es tan alto que la moto le hace de todo a todas horas. El piloto está como muchas veces incluso pilotando en apnea para controlar ciertos momentos y claro, cuando sale de ahí sale con la vena aquí arriba, ¿no? Tú ponte en la mente de Martín después de Hungría, en la mente de Bezzecchi después de esta carrera. Vas a la siguiente y no vas convencido, relajado, seguro de ti mismo, vas ya Hola a todos, bienvenidos a una nueva tertulia de Dura la Vita. Aquí estamos en Chelsea 1979 para hablar y para analizar de todo lo que dio de sí el Gran Premio de Brno. Y estamos en la mesa con nuestros tertulianos habituales, Ricard Jové, Rubén Chaus, Ramón Forcada. Y hoy contamos con una visita muy especial, directo además del Gran Premio de Brno, con el ingeniero de datos de Johan Zarco, Albert Alamino. Bienvenido primero. Muy buenas, muchas gracias. Decide Johan Zarco, pero actualmente con Cal Crutchlow por la lesión que tiene, ¿no? Desde el Gran Premio de Barcelona. Sí. ¿Qué nos puedes contar de la situación? Bueno, pues no mucho, supongo que no sepáis. Vamos hablando con él y tal, pero está un poquito tranquilo. Se ha ido con la familia a recuperar un poquito la quemadura, que es lo que está impidiendo que lo puedan operar. Hasta que no cure esa quemadura que se hizo con el escape de Pecco, no pueden intervenirle de lo que es la lesión en sí. Entonces, esperando un poquito a ver si va hacia adelante eso. O sea, no os ha hablado de timings todavía, está abierto. No, más o menos le van diciendo, pero bueno, sí que es verdad que ya lo tenían que haber operado en teoría y por culpa de que está tardando un poquito más en curar, no han podido. O sea, entonces va día a día con las visitas de los médicos y nos va contando un poquito. ¿Y cómo está siendo el trabajar con Cal Crutchlow? Antes de empezar el programa hablabas de lo que lo quiere la gente, ¿no? Que no ha parado de recibir visitas y que es apreciado por todo el mundo. Sí, la verdad es que es un tío muy, muy carismático, ¿no? Y es muy diferente, evidentemente, porque salirse fuera del juego en este deporte, ¿no? En MotoGP, un año, solo con un año muy complicado, él lleva más tiempo, entonces sí que está muy en forma porque siempre está haciendo bicicleta y tal, pero claro, al final el esfuerzo que supone una bestia de moto como esta, pues es muy difícil, ¿no? de estar siempre al día y hasta ahora mismo pues es un piloto que es muy rápido, ¿no? Que si miramos su palmarés, su historial, es un tío que ha ido muy rápido, pero le está faltando pues un poquito de la forma, pero bueno, sí que es verdad que desde Mugello hasta aquí pues ya estamos más cerca de, por ejemplo, nosotros pues nos vamos comparando con el resto de Hondas, ¿no? Ayer en carrera, mirando las vueltas rápidas, ya estaba a 0,8 de las otras Hondas, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos fijando pequeños objetivos, digamos. ¿Intentáis aprovechar el Gran Premio para probar alguna cosilla o trabajáis como si fuera Zarco, digamos? No, es diferente. Pero bueno, claro, al final el nivel que teníamos con Zarco en Montmeló, pues bueno, cuando hubo la caída de Alex, ¿no? Provocada por el parón de aquella moto, estaba rodando en quinta posición. O sea, teníamos un buen performance y ahora pues ya te digo, es plantearse toda la historia de otra manera, ¿no? ¿Y en principio tenéis previsto seguir con él? Bueno, ¿O igual algún piloto de Superbike, Memento, Chandra, vamos haciendo, pero bueno, como también había sido un piloto que había estado muchos años en el equipo y tal, pues Lucho es, digamos que ha sido una de sus primeras opciones y está claro que no tenemos rendimiento en cuanto al campeonato, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, ya te digo, el trabajo que se está haciendo con él y el mejorar cada entreno, cada GP, pues también es un poquito de ayuda, ¿no? a ese proyecto, digámosle. Pues veremos, ¿no? Cómo evoluciona. A mí me sorprendió, sinceramente, te digo, después de haber estado tanto tiempo, que pudiera estar tan cerca de los otros tiempos de referencia. Si miramos tiempo, está haciendo último todavía a distancia del primero, pero bueno, miramos lo que te digo, miramos las pequeñas mejoras que vamos haciendo con él. Antes de entrar en materia, vamos a ver los highlights de la mano de Rubén Chaus.
Aquí tenemos los highlights de Breno, pista totalmente al revés de Hungaroring, salida fulgurante del japonés Ogura, el cual ya todo el fin de semana demostró su talento y su crecimiento encima de esta MotoGP, ¿no? Y quién no podía faltar aquí, que era Bagnaia, ¿no? Dos pilotos muy similares, finura absoluta para la pista de Brno, que es una pista muy ancha en la cual te permite hacer trazadas muy rápidas, pero no podían olvidar de que Marc Márquez pues estudia muy bien a sus rivales, que no está del todo bien físicamente, pero que tiene una capacidad y una experiencia y un talento de saber leer los problemas de sí mismo, ¿no? Y ser una persona en la cual se refleja o se ve en el espejo reflejada y que aprende de sí mismo, ¿no? Adelantamiento augura para poder crecer durante la carrera, y en cuanto vio un hueco también le metió la rueda a Bagnaia y rápidamente se posicionó en sacar sus armas, ¿no? Que es la frenada fuerte, levantar bien la moto, tracción, buscar pues bueno, optimizar esos recursos que él es capaz de hacer, que es ser muy camaleónico, cambiando sus parámetros en cada momento de la pista, ¿no? Vemos que los otros pilotos mucho más lineales, ¿no? Cuando se les acaba el grip, pocos recursos, y Marc siempre tiene la capacidad de sacar estos recursos, ¿no? También puntualizar esta otra situación fatídica por parte de KTM, que ya van unas cuantas, en la cual KTM pues falla y deja tirado, digamos, entre comillas, a Pedro Acosta, del cual es el único que está sacando jugo de verdad esta moto naranja, ¿no? Nunca mejor dicho, que siempre está delante y que salva todos los muebles. Y aquí el último sustito de Marc Márquez, justo entrando a meta, queriendo decir, ¿no? o diciéndonos a todos que estaba dándolo todo para ganar esta carrera, porque era vital después de lo que pasó con Bezzecchi, que no corrió esta carrera larga, digamos, de Brno, y aquí es donde se recuperan por puntos, se pone a 40 del campeonato, pero desde aquí lo decimos, Marc Márquez no es que solo ha recuperado este gap que tenía de puntuación, sino que vienen a unas cuantas carreras en las cuales, con esta mala fervor que hay dentro de Aprilia y en otros lugares, ellos mismos se van a autoeliminar en ciertas ocasiones, que Marc ya tiene claro que lo va a poder aprovechar de aquí al futuro campeonato. Yamaha cumple 70 años de historia, 70 años en los que la marca ha dejado huella en el mundo de la moto y en la competición. Y para celebrar un recorrido tan especial, Dura la Vita junto a Yamaha han preparado una acción que os va a encantar, y es que se está sorteando una Yamaha R7 edición 70 aniversario. ¿Lo has escuchado bien? Si queréis participar, tenéis toda la información tanto en la descripción como en la biografía de Instagram. Recordad que tenéis que seguir las cuentas tanto de Yamaha como de Dura la Vita si queréis estar al tanto de todas las novedades que vayamos publicando sobre el sorteo. Pues bueno, nos vamos a los protagonistas de ayer de Brno, porque Marc Márquez, la verdad es que fue el protagonista indiscutible de este domingo, además con esos 25 puntazos que se mete a la saca, y que le da un golpe al campeonato, ¿no? Porque le recortan muchísimos puntos de golpe a Marco Bezzecchi, que en esta ocasión creo que el protagonismo al final ha sido compartido. Marc hablando en pista y Bezzecchi pues por toda la polémica que hubo en esa acción después de la caída el sábado. ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, no sé, Ramón empieza. ¿Quién arranca? A ver, no sé quién empezar. Ramón arranca. De momento, injustificable. O sea, de todas. Estamos hablando de ahora de lo de Bezzecchi. Sí, lo de Bezzecchi. Que al final yo creo que lo de Marc ya casi es normal, entonces ya deja Hombre, de ser normal no, no bueno, es. no. Esto lo hablamos hace unos cuantos programas. Marc tenía un problema físico, no ha perdido la velocidad, no ha perdido las ganas, no ha perdido la clarividencia en situaciones difíciles. Esto era evidente. O sea, la única duda era ver el brazo, la operación, esto cómo funciona. Esto parece que está funcionando, que se está recuperando, no está al 100%, pero funciona suficiente para ganar. O sea, que esto es una cosa que irá mejorando, evidentemente, porque al final, lo hemos comentado 1000 veces, tú puedes hacer toda la fisioterapia que quieras y gimnasio y todo, pero hay que ir encima de la moto, porque la moto es otra cosa, es otro animal. Entonces, lo de Marc, evidentemente, pues chapó. Además, es lo de parte de rápido, de ser listo, de decir, me están poniendo aquí las cosas un poco fáciles, lo aprovecho, no lo dejo pasar en absoluto. O sea, esto es de chapó. Lo de Bezzecchi, pues injustificable del todo, pero ¿por qué pasa? Pues pasa porque son pilotos, porque al final algunos
quieren a su moto, y Bezzecchi, cuando tuvo la sensación de que que su moto estaba en peligro por un accidente, porque el comisario, al intentar levantarla, la moto está en marcha y la aceleró sin querer, él se volvió loco, porque ves las imágenes, no cuando él llega al comisario, antes, pero él se cae, se olvida de la moto, pero en el momento que oye que la moto se acelera, se le gira el cerebro y pero directo a parar la moto, y con una reacción injustificable e impropia de un tío que va en moto, y tiene esa reacción con el comisario. Es muy complicado porque lo sabes, cuando estás encima de la moto a veces cuesta pensar. Esta es la diferencia, los que pueden pensar y los que les cuesta más. Pero sí que es una reacción, ya te digo, al final, ¿cómo se puede solucionar? Pues hay muchas maneras. O sea, al final solo el problema todo viene de que la moto no se paró. Si él se cae y la moto se para, allí no pasa absolutamente nada. Si pierde los puntos, lo cual en sábado ya es habitual, no pasa nada. Y ya está, y se acaba toda la historia. Lo que pasa es que es el momento que la moto queda en marcha, que es peligroso para la moto, pero es peligroso para los comisarios. O sea, los tíos van 4 o 5 tíos a coger la moto con las prisas a sacarla enseguida. Primero el piloto está bien, lo dejamos, vamos a la moto. Si la moto está en marcha y está con una marcha engranada y uno la acelera y el otro la coge por basculante, pues se queda el comisario sin brazo, tranquilamente. Puede pasar. Entonces, para mí es que hablamos muchas veces de poner normas, reglamentos o cosas que funcionen, y evidentemente hacer que la moto se pare. Lo puede hacer obligatorio, o sea, los equipos lo tienen. Pasa que luego para carrera lo desconectamos, algunos ya no lo tienen nunca, porque si se cae y puede volver a salir, pues todo esto que aprovechamos. Pero si haces que la moto, cuando se tumba, se cae. Primero salvas el motor seguro, y luego que la moto parada no es peligrosa, a no ser que se incendie, pero la moto parada no es peligrosa. O hacer un botón único, un sistema homologado que los comisarios sepan, y sobre todo meterles muy en la cabeza. Lo primero que hay que hacer es parar la moto. Y luego ya la levantas y coges los trozos y lo que queda y ya está. Pero primero parar la moto. Hay un punto que tú dices los comisarios. ¿Cuántas veces hemos visto comisarios en las carreras que son aficionados? No son personas que trabajen en el fin de semana, todos los fines de semana en el circuito. No, todos. ¿Vale? Todos son pues voluntarios. Que no hay profesionales es igual. Cada día de eso. No, pero solo para puntualizar esto. Sí, evidentemente, todos son voluntarios. Al comisario no le puedes decir nada, pero sí que si al comisario, si tú unificas el sistema de paro de las motos, lo obligas a la fábrica a unificarlo, y al comisario no tienes que, ya sabe qué tiene que hacer, pues solo decirle esto. Lo primero que tienes que hacer es parar la moto, que se para así. Y a partir de ahí ya sabe lo que tiene que hacer. Pero a ver, vamos para atrás un momento. Si realmente en este campeonato hay un presupuesto elevado para todo, y un piloto que está ganando lo que está ganando se cae, y gracias a una ayuda de un comisario en más de una ocasión se han salvado carreras y se han salvado puntos y se han conseguido títulos gracias también a la ayuda de los comisarios, veo una desigualdad en la que muchas veces hay comisarios que van a ir por un bocadillo, o porque han comido, porque están a pie de pista, porque son aficionados. Está claro que hay muchos parámetros para conseguir. Y me acuerdo que cuando íbamos a Phillip Island, los comisarios íbamos a la cena de post-carrera para agradecerles la ayuda de todo el fin de semana, y son gente que venían de la otra punta de Australia aficionados a hacer de comisarios. Yo no estoy haciendo una crítica negativa, sino constructiva. Es decir, esto que ha pasado tiene que servir para que a partir de ahora los circuitos mejoren un pasito más el motociclismo. Pero antes lo que decíamos, fisioterapeuta, coaching, el no sé qué, pues hoy se nos ha dado cuenta que nos hemos perdido algo, que es que un comisario puede ayudarte o crear una estación de... Sí, pero no estoy pidiendo que le hagas un cursillo de ingeniería, solo que unifiques el sistema de parada de la moto y que le expliques cómo se para la moto, y que le metas en la cabeza que lo primero que tenga que hacer es parar la moto. Pero y a partir de ahí todo lo que quieras. Ha tenido que pasar esto para que se aplique esto. Pero esto pasa siempre. Porque hay muchas veces que se olvidan muchas cosas que se dan por hecho. Claro que sí. Vale, pero ahora que ha pasado, vamos a aprovecharlo. Sí, no dejarlo caer, decir, no, ha quedado una anécdota que han suspendido a Bezzecchi por una carrera y no pasa nada. Pues oye, no es tan difícil. En los rallies los coches se tienen que parar por fuera, por reglamento, tienes que desconectar. Pues pues la moto E. La moto E, sí, exacto. La moto E lo tenía. Y en las motos muchas veces lo que pasa es que cuando ves el mapping, vale, piloto, pero este es el problema. No se paraba nunca con los botones que hay. Exacto, este es el problema con los botones que hay. Pero entonces, si tú dices, fabricante, el botón de paro es unificado, va marcado así y va aquí. No, pero si ya lo dijo Alex Márquez, súper acertado. O sea, él dijo, claro, un botón que todo el mundo sepa.
sepa y que los Marshalls, cuando llega el jueves, oye, los botones es este para parar la moto en caso de caída. Pero claramente lo hemos visto también, cuando se ha caído ciertos pilotos, los Marshalls han llegado de una manera a apoyar, cuando se ha caído otro piloto, el Marshall no le ha apoyado, le ha dicho no puedes tocar la moto. Hay mucho vacío en el tema de los Marshalls y creo que esto, tú lo has dicho claro, es un ejemplo claro para poder mejorar otra vez más el campeonato. Sí, pero estamos como muchas cosas. No es difícil mejorar. O sea, no tienes que coger ingenieros que hagan de marcha. Es hacer un briefing y decir, primero, la moto no se toca si está en marcha. Lo que pasaba en moto, exactamente, que había un protocolo, pero estricto. Allí era mucho más complicado porque la moto era complicada y los Marshalls eran siempre los mismos, que hacían todo el campeonato. Aquí no hace falta esto, pero si tú coges los Marshalls, que hay un briefing y además de explicarle las banderas, que ya lo saben y esto le dices, y la moto se para así, y lo primero que haces es parar la moto, ya te acabas, has alargado el briefing 5 segundos. Probablemente acabarán que se utilice de manera funcional el sistema de paro que tienen por ángulo. Por ángulo el sensor de... Y si la moto se cae, la moto se para. Y luego, al final, ¿se puede volver a arrancar? Sí, pero el reglamento ya especifica que fuera de la zona donde te has caído, etcétera. ¿Por qué? Porque todo esto viene de la época que se empezó a asfaltar las escapatorias y que, de alguna forma, hace que salves muchas caídas si la moto no se te para. No muchas caídas. Que te has caído, pero que si la moto no se para, puedes volver. Pero claro, cuando entra en la grava, en un alto porcentaje... la moto no vuelve a salir normalmente en la mayoría de casos. Así que seguramente acaben diciendo, pues ¿sabes qué? Que funcione el sistema de te has caído, recuperas la moto fuera de la zona de donde te has caído, la arrancas y vuelves a pista, porque sí que es verdad que luego puede haber una bandera roja y aunque este es el último, pues puedas salvar la situación. Pero normalmente todo esto irá en este camino. Yo creo que aquí lo único que a mí me importa es lo que ha sido la consecuencia del acto, ¿no? El acto es, como bien ha explicado Ramón, no es justificable, no es blanqueable, pero hay que entender cuando has sido piloto que tienes un nivel de adrenalina que hace que no te llegue la sangre a la cabeza en según qué condiciones. Repito, no es justificable, pero se puede entender que viendo esa situación se te vaya. Lo que pasa es que, bueno, se le fue mucho. Dejémoslo ahí. Que hay arrepentimiento no tengo ninguna duda, porque estoy seguro que lo hay de corazón y tal, pero eso no exhibe de que aquí ha habido algo que para mí es la clave de todo esto. Y es de qué manera y de qué forma Panel de Comisarios esta vez ha puesto una sanción que para algunos es blanda, para otros es excesiva, me da igual, a mí me parece súper, pero que considero que ha sido muy valiente Panel de Comisarios en tomar una decisión con un líder del campeonato, y otros dirán, eso con Márquez no se atreverían. Me da igual, creo que se han atrevido a hacer algo que estoy seguro que la presión que también de Aprilia Rívola ha metido, han puesto una sanción no económica, sino deportiva y de las que duelen y duelen mucho. Un precedente. O sea, exacto. Un precedente. Y a partir de aquí, como todos, que no sabemos ir a 120 a menos que nos metan una multa y nos quiten puntos más que dinero, se lo va a pensar más de uno cuando se va a acordar. Porque al final, yo que soy de los que no metería muchas sanciones en maniobras deportivas de lucha sino considero que muchas de esas acciones son eso, acción de carrera y punto, pero en todo lo que tenga que ver en seguridad, en pilotos por la pista tocándose las narices, buscando rueda, yo sería más duro si cabe. Y esta acción yo lo que aplaudo es como Panel de Comisarios ha hecho algo para mí que al precedente que dice y poner el listón alto y decir, aquí, por aquí no. Es muy acertado. Y se lo van a pensar mucho. Ricard, es muy acertado lo que dices, porque fíjate que esto, lo que se bien ha explicado, con Martín el otro día, que se lleva 4 por delante, también involuntariamente hacen una sanción y todo el mundo habla. Y revuelo sobre esa sanción. Sí, no, blando, no blando, tal. Aquí había una sanción directa, rápida, contundente y la gente, por si acaso, ya no hablo porque me puede volver a pasar a mí. Es aquí donde, que realmente, como dice Ricard, esto sí que marca antes y después. Porque a partir de ahora, te digo yo que las sanciones van a ser mucho más duras.
Porque Pero- se han hecho esto así y todo el mundo ha estado callado y chitón. Ahora va a haber sí que un precedente. Yo creo que va a ser. Pero es muy interesante lo que dice Ricard, que Pero es que esta, la rapidez de los comisarios sí, esta vez. totalmente, aparte de deportiva y todo lo que quieras, es de la imagen del campeonato. Claro. Esta es importantísima. Y esta, para mí, habría que, yo esto ya lo he dicho más de una vez, habría que extenderla sobre todo a los jóvenes, porque no es solo el que pega a un comisario. Hemos visto acciones que dices, a nivel de imagen de piloto, esto es inaceptable, y el equipo lo acepta porque el piloto le han dado todo el poder del mundo, pero si tú dices, no, o sea, esto es un campeonato serio y es un campeonato público y queremos ser ejemplo de educación. Pues el que no tiene educación no juega este campeonato. O le educas, pues ya está, punto. Y esto para mí ha sido, no digo que Bezzecchi no sea un Ahora, tío educado, esto pero es- que a nivel de imagen del campeonato, si lo que ha pasado, que además ahora, antes lo hablábamos, no hay nada que puedas esconder. O sea, esto igual hace 10 años y no Nadie se entera ya. nadie. Vale. Te ha No. pasado allí y no se entera. Ahora no puedes esconder absolutamente nada. Pues entonces, si entra el campeonato, aparte de todas las sanciones deportivas, a decir, oye, aquí tenemos un producto que queremos conservar, que queremos mimar y que queremos vender, y aquí el que no se comporte no juega, pues oye, que Bueno. vamos a empezar ya. Pero es que la Esta red- ha sido la casa grande, pero hay cosas pequeñas también a Sí. tratar. Las redes sociales marcan esto, que antes no las tenías y te quejabas de que no eres conocido por las redes sociales, ahora vamos a otro lado. Pero esto otra vez aquí es Marc Márquez vuelve a leer y Ganancia de Pescadores, es decir, vuelve a leer Río Revuelto. O sea, fíjate que lo que pasa con Bezzecchi, recupera puntos, no está en su mejor momento, pero sabe leer y el aprender sobre todo de los dos mejores pilotos que trazan líneas o tiralíneas, que son Ogura y Bagnaia, y cuando ve que pasan cositas, él es capaz de sacar más grip y todo, y no pilotando como ellos, gana la partida. Y en estas lee también que Martín, hay una guerra otra vez dentro de la Aprilia muy importante, y te digo yo que esta guerra interna tampoco va a hacer que sumen todos los puntos aquí a final de temporada, entre ellos mismos. Quiere decir que ahora mismo Marc está jugando a una partida de ajedrez, sacando su mejor talento, y demuestra, que lo ha dicho en muchas ocasiones, que él se equivoca mucho por exceso de talento, ¿vale? Porque tiene tanto talento que cuando entra en pista le pasaba a Stoner esto, que entraba en pista y le daba tanto al mango que no está el límite, y no ver este límite. La lesión le pone un límite, y este límite es el que hace que se equivoque menos, porque sabe que si se cae se puede volver a hacer daño, y esto está sacando que Márquez no del 110, sino del 90 o el 80, y que gracias a tus técnicos, parámetros, motos, experiencia y todo demás, estemos sacando un Márquez más completo. No el mejor Márquez, pero más completo. Y esto demuestra que este campeonato pues te puede reenganchar, como está demostrando. Ahora, Albert, ahora que estamos hablando de esa exposición de los pilotos, y es que es verdad que ahora no se nos escapa nada, ¿no? Y vemos que en media hora pues es viral y con la inteligencia artificial pues hacen 1.000 millones de vídeos. Te estás riendo porque No, estás pensando en el mismo que se me ocurre a mí. Seguro que salió ayer, ¿no? Claro, sí, no, es bestial, pero vosotros cuando tenéis algún momento así de tensión o de adrenalina, que por lo que sea, pues el piloto entra con, bueno, pues pasado de vueltas, ¿cómo lo gestionáis? Porque es algo bastante habitual, es normal, Sí. ¿no? En este tipo de deportes. Sí. Bueno, mira, sí, por ejemplo, Zarco, el primer año sobre todo que estuvo con nosotros, sí que venía cuando la cosa iba mal, ¿no? Que realmente también la moto ha mejorado, ¿no? Desde que él está con nosotros en este periodo, pero sí que se bajaba muy caliente y típico, un golpecito o una mala palabra, lo que sea, ¿no? Y le decíamos, cálmate y vienes en 10 minutos, en media hora, lo que necesites. Y es verdad que él, por ejemplo, se iba, hace un ratito de bici, baja las pulsaciones y venía... perdón, tal, y mirábamos las cosas de una manera ya más constructiva, ¿no? Porque al final, lo que decimos, ¿no? En ese momento que hay tanta adrenalina, esa información no es buena para mejorar, ¿vale? Entonces, encontramos la manera con él de trabajar de otra forma. No, para que la gente lo entienda un momento, Está y corto bien. con esto es el roller coaster, el Dragon Khan típico de un parque de atracciones. Cuando tienes ese nudo en el estómago, un piloto de MotoGP vive esto durante 30 minutos. Sí, sí. ¿Vale? Entonces te bajas no con adrenalina de un Sí, sí. Dragon Khan, que es un segundo, no. Te bajas Sí. sobrepasado. No, exacto, y al final no Porque tienes es- muchos sustos encima de la moto. no muchos nos sustos enfadamos en con el momentos, piloto ¿vale? en este caso, ¿no? Al final es algo que bueno, pues que sabemos que es algo que va intrínseco con este Claro. trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, relaja y construimos otra vez, porque al final, si no, entras en una lucha que no lleva a ningún sitio.
Así es. No, pero el tema esto de Esto de explicarle- relajarse en bici me ha gustado. O sea, se va a su motorhome, hace un rato de Sí, bici sí. y vuelve. Sí, sí. Pero Cada imagínate, uno tendrá su esto, protocolo. Zarco, Sí, exacto. que lo ves de fuera y pensarías es el más calmado del Sí, palo. es verdad, ¿eh? Desde fuera, si este reacciona así, los que son calientes, que ya lo sabes que son calientes, imagínate las reacciones, que hemos visto alguna importante. Pero es muy importante hacerle entender al piloto y decir, oye, vamos a trabajar. Mientras estás cabreado no trabajamos. O sea, todo esto es tiempo que estamos perdiendo. Aquí estamos perdiendo tiempo y energía en romper paneles, en chafar cascos, en pelearte, en cabrearte, en todo. Todo esto es pérdida. Esto lo anotamos en pérdida. Cuando el tío entiende que no, que las pérdidas hay que minimizarlas y aprovechar, es la manera. Es un poco lo que dices tú, es un poco de educar, decir, oye, esta información que me das ahora no me sirve. O sea, a mí que te bajes de la moto y antes de quitarte el casco, de abrir la visera, me digas, el amortiguador de atrás no vale para nada esto. Eso son muy buenas palabras. ¿Eh? Eso son buenas palabras. Sí, Ya. no. Las Ya. mejores que te han dicho. Sí, porque no. lo más normal es que digan otras Pero el cosas. concepto es que en ese momento, el momento que tú bajas caliente y porque la moto te ha pegado 2 derrapadas y has pensado tú que es que el amortiguador de atrás está mal y lo primero que dices, el amortiguador está que hay aquí atrás es una mierda, esto no vale. Luego tienes que calmar, a ver cómo ha sido, con qué gas, con qué tracción de control, con qué inclinación, con qué todo. Pero es la frustración también. El piloto Sí, se ve en la exacto. pista, se ve igual de muy rápidos que los demás, abre gas, no puede ir con ellos. Y hablamos de Totalmente. milésimas. Totalmente. Y esa frustración se va acumulando porque estás solo en la pista. Pero si hablas pasa en que la frustración, que es exactamente eso, te la quiere traspasar a ti como técnico, a ti como data, decir, por eso se baja Sí, un piloto caliente. exagerando Sí. normalmente al 1000 por Pero Por eso, al pues, final tiene que el entender problema que tiene. todos vamos en el mismo barco en la misma dirección. Claro. O sea, nosotros Sí. queremos que él gane y él quiere ganar. Entonces Pero vamos a un encontrar la piloto, manera de... Lo sabéis, cuando llega te está diciendo que el motor no va ni para atrás, Sí, sí. que no, porque te lo tiene que exagerar para que le des la importancia que él, y es No, pues lógico. lo que tienes que enseñarles es que exagerando eso no gana nada porque tú, como sabes que esto es una exageración, esto lo descartas. No, Y es tú vas a la- los datos es reales. lo de que puedo viene decir- el lobo, no le Exacto. haces ni caso. No, O exacto. O sea, todo lo que hagas de parafernalia, de teatro, todo esto es pérdida de tiempo y de energía y de información, porque no la voy a considerar. Si te llega el tío allí caliente porque ves que en la última curva el tío se ha pegado una cruzada y dice que no, es la suspensión, bueno, ya lo miraremos. Sí, sí. Ya- No, y ya- nosotros, por ejemplo, de este primer año de Zarco a este año que estábamos, también ha cambiado mucho. Que lo que era un mosqueo y llegar y gritar, no sé qué, él ahora llegaba y decía, me voy y vengo en 10 minutos, directamente. Y ya lo Ya veías que estaba sabíais. muy enfadado. Se le pero- llama pero contar bueno. hasta Claro. 10. Exacto, Claro. exacto. Y- ¿No? Y también supongo que es un poco la clave de que ha ido mejorando. La moto ha ido mejor, evidentemente, en estos 3 años, pero la forma de trabajar también, la confianza, esto son cosas que suman muchísimo en el resultado. ¿Y a vosotros os condiciona de alguna manera? Porque estamos hablando, ¿no? Es que al final hay 1000 cámaras por todos lados y es verdad que cualquier cosa que haga un piloto al final se publica y se ve. ¿A vosotros como equipo os condiciona? Muchas veces vemos que incluso intentan tapar, ¿no? Pues en alguna circunstancia. Bueno, a ver, siempre está claro que, por un lado, nos olvidamos de que están esas cámaras, ¿no? Porque si no, bueno, realmente es algo ya que es natural para nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que intentas mantener sobre todo la imagen del equipo, ¿no? Los sponsors, bueno, una dinámica y lo que decía Ramón, ¿no? Una educación, digámoslo así, del campeonato, ¿no? Que al final se están viendo miles de personas en todo el mundo, niños. Ya. Entonces, pues hay que dar una imagen, digámosle, pública un poquito correcta, ¿no? Claro. Y de hecho, el domingo vimos cómo Bezzecchi se fue ahí a la zona donde estaba el comisario y bueno, fue a disculparse, etcétera, etcétera. Esto no estaba ni previsto. Pasa que como hay 3.000 millones de cámaras, pues se captó el momento y ya se vio, ¿no? Ese punto de arrepentimiento. Además le dio los guantes, no sé yo si le hubiera regalado otra cosa, ¿no? Porque Es que digo, joder, tío, Bezzecchi, el guante pero que los está gua- Spadeni no, ahí, pero no los- se lo hubiera los dado. guantes- ¿no? Casco para la próxima vez que Claro, se lo pueda sí. poner. los guantes Bueno, se pero- regalan normalmente, pero claro, en este concepto, ahí Ya, los guantes ya, el doble sentido. Te doy el guantazo, o sea, en todos los sentidos. Pero me refiero que, claro, es que ellos al final están madurando como cualquier persona y lo hacen delante de una cámara, entonces esos momentos Pero pues ahora, se ven. ahora hemos visto Bezzecchi, pero bueno, llevamos unos cuantos días viendo Quartararo con el tema Yamaha. Hemos visto otra Ya. situación total. O sea, en todos sitios cuestionabas, al final es un mundo en el cual quien no la vive desde dentro no puede entenderlo realmente a este nivel.
En la MotoGP los pilotos se juegan la vida en cada curva, de cada vuelta, de cada tal, porque el nivel es tan alto que la moto le hace de todo a todas horas. El piloto está como muchas veces incluso pilotando en apnea para controlar ciertos momentos y claro, cuando sale de ahí sale con la vena aquí arriba. A continuación vamos a hablar de la última hora de Mercato de la mano de Quimo y Ricard Jové. La Mercato. Vale, es lo que vale tu última carrera, ¿no? Cuidado. Ricard, uno de los puntos de interés de este Gran Premio son los test precisamente que se disputan después de la carrera del domingo. ¿Qué nos pueden decir en clave Mercato? Bueno, mucho, porque todo aquel que no esté dentro de los entrenos o en un 90%, porque hay excepciones, significa que cambia de marca y no le dejan probar la moto. ¿Cuál es la excepción? Es Honda, que tanto con Marini como con Mir sí que les van a dejar probar la 8,5 con neumáticos Pirelli, pero el resto prácticamente no. Así que vamos a ver por parte de Ducati a Aldeguer y a Marc, ambos confirmados para seguir, pero por ejemplo no a Pecco Bagnaia. En el caso de Aprilia vamos a ver a Bezzecchi, pero no a Martín, estará de probador también Savadori. En el caso de KTM parece ser que sí que van a dejar a probar a Costa la KTM 8,5, es algo también especial, y va a estar pues los probadores que son Paul, que son Dani. En el caso de Yamaha estará Toprak y estará Augusto Fernández. El resto castigados y a mirarlo desde fuera. A partir de aquí, ¿qué nos queda? Nos quedan, pues yo diría que 3 plazas todavía en el aire. Básicamente las mayores dudas siguen en Tech3, el equipo de KTM, donde Maverick sí o no, Senna Ayus sí o no, Manu González sí o no, no tenemos claro todavía cuál es la decisión, pero ronda en estos nombres. Y luego por parte de Trackhouse parece bastante claro que va a estar Raúl Fernández, que va a seguir como mínimo un año más, y creo entender que será Enea Bastianini el que le va a acompañar. Poca cosa más, porque realmente hoy es lunes, esta semana va a empezar yo creo que a publicarse, a oficializarse todo lo que llevamos ya meses hablando y hablando y hablando. Esperemos que a lo largo de los próximos 15 días, de manera organizada y acordada entre equipos, va a ir saliendo. Se ha hecho esperar, ¿eh? Sí, se ha hecho largo el invierno y ya el verano. Gracias, Ricard. A ti. Y al final todo esto del mercado va de tomar decisiones. Hay pilotos que cambian de equipo, otros que renuevan y otros que buscan un nuevo proyecto. Y con las motos pasa exactamente lo mismo, que llega el momento en el que toca cambiar. Y por eso tiene sentido hablar de Quimo, que además patrocina esta sección. Quimo es una plataforma especializada en compra-venta de motos de ocasión donde se encargan de todo el proceso. Revisan cada moto en más de 90 puntos, verifican su estado, comprueban la documentación y la ponen a la venta solo después de pasar su control de calidad. Y si lo que quieres es cambiar de moto, también te lo ponen fácil. Pueden comprarte tu moto actual mediante un proceso muy sencillo y rápido e incluso utilizarla como parte de pago de la siguiente. Al final la diferencia es sencilla. Sabes lo que compras, sabes lo que vendes y te evitas gran parte de las incertidumbres que suelen existir en el mercado de segunda mano. Pero te lo llevamos hablando. O sea, una cosa es llegar al box y airear y la otra es liarse a puñetazos. No, o sea, esto no tiene justificación. Eso se tiene que No, cortar. nadie está justificando. No, pero, por eso pero te tú lo has digo dicho claro. que en este lo caso hay que ser Pues por eso no radical corrió. y yo creo que se ha sido, y a mí me ha sorprendido porque le han puesto valor a la sentencia que han aplicado. Porque en algún otro caso así de tortazo y tal, antes lo hablamos, ¿no? De multa económica, pero no se había pero llegado... eso no hace pupa. A los de MotoGP no. Claro, es que no, Pero es que no hace pupa porque no, a todos. Sí, te ya. vuelvo a repetir, ¿qué hace más daño? Que te pongan 100 euros de multa, Depende que son pa' quién. 50 de previo pago, que te quiten puntos y te puedas quedar sin carnet. Seamos honestos. Ya. Si vas a 120 no es por los 50 euros, es por lo otro. Entonces, a partir Ya. de aquí, pues Bu- somos así los seres humanos. Si no nos ponen en el sitio ya de pequeños, pues vamos tirando de... Y los chavales de MotoGP actuales, como los pilotos jóvenes, ¿qué ven? Las referencias que ven en MotoGP, en Moto3, en Moto2, cortando, Sí, sí. mirando para atrás. Claro, ven lo que ven. Es Ya. que es un tema de educación, es que es formación y educación. Y no estamos, y además, pues todo lo que es exposición mediática de los últimos años ha hecho que antes los futbolistas eran
unas estrellas, unas vedettes que lo siguen siendo y mucho, pero es que ahora también los de MotoGP. Son gente que, bueno, no pueden ir ni por la calle y son gente que se les idolatra, poca gente les dirá las cosas y se van viniendo arriba. Entonces yo creo que eso es formación y educación, por mucho que duela, ¿eh? Es así, para mí. Ya, ¿tienes la sensación al ver que se está endureciendo? Es que recuerdo el sábado estar en casa y en notificaciones de Sport TV con todas las sanciones. Ahora a mano, ahora no sé quién. Sí, el sábado llegaban muchas. Pero muchísimas, como entre las 8 y las 9 de la noche. Digo, ¿qué está pasando? Sí. ¿No? ¿Tienes esa sensación también? Bueno, este fue un fin de semana también un poco excepcional para eso. Hubieron muchos sectores lentos en Moto3 y en Moto2. Pero bueno, al final lo que dice un poco Ricard, ¿no? Es que entra en la educación del que cada uno dé su mejor versión, ¿no? Entonces, individualmente me refiero, no tirando de otro. Entonces, si hay un reglamento, al final hay que cumplirlo. No le gusta a quien no le gusta, y al que no le guste, bueno, que intente cambiar esa norma, ¿no? Que demuestre que haciéndolo de otra manera sería mejor, pero bueno, hay ese reglamento y hay que hacerle caso. ¿Y cómo estáis viendo la situación de Aprilia en general? ¿Se ha apretado un poco esa distancia que tenía con Ducati o es cuestión un poco también del nerviosismo? No lo sé, porque están coincidiendo muchísimas cosas. Porque de golpe vemos a un Bezzecchi sufrir, la caída del sábado, que es verdad que ya va siendo algo habitual, pero no estaban tan fuertes, sobre todo los oficiales, como en otras ocasiones. ¿Qué puede...? Bueno, desde Barcelona yo me atrevería a decir un poco más que apretado. estamos viendo, digamos, un cruce que hasta ahora era Aprilia. Desde Barcelona, que en casa Aprilia se les está acumulando un poco y la tensión yo creo que crece por momentos y cuando no es una es otra y yo creo que la atmósfera ahora mismo allí no tiene que ser buena porque ahora tú ponte en manos o en la mente de Martín después de Hungría, en la mente de Bezzecchi después de esta carrera, vas a la siguiente y no vas convencido, relajado, seguro de ti mismo, vas ya... No, y que internamente ya no están tan aliados como hace 2 carreras que decías que estaban. Coña, o sea, claro. hace 4 carreras había una pequeña oportunidad de que se soñaba en que Martín pudiese quedarse en Aprilia, todo y que no estuviese claro, pero hubo una pequeña optimística Yo por nunca parte de todos. la he compartido. Pero esa. No, y a todo ello Gura va haciendo, ¿eh? Ahí. Este también sí que está aprovechando Porque oportunidades. este sí que es el auténtico japo, como muchos tantos, que estos sí que te bajan y... Sí. ¿Cómo va la moto? Bueno, bien. Bueno, pero su mentalidad y su cultura ya le marca esta tienda. Bueno, pero eso está si no sacando te lo se mejor duerme de- entre tanda y Ya. tanda. Como, ¿Te estás como mucho. contento o no? ¿Sabes? Yo la expresión de... Neutra. Les De está huevo. empezando a preocupar a los rivales, ¿eh? El tío ni sudaba, ¿eh? El otro Eso día. me dijo mi padre ayer. Dice, Cuidado, tiene el pelo ¿eh? seco este tío. No, me dijo, Cuidado. ¿Cómo puede Marco ser? dijo, dice 25 años. Y dice, No, "Se pero me ha no, sudado". son japos. Tenía el pelo seco. Muchos son así y los habéis visto, tíos tranquilos, que no pierden remos, que no sudan. Tiene una carrera durísima, pero durísima por la temperatura, por la exigencia. A mí, puestos a decir, me asombró lo de Marc, que decía Ramón, cómo cuando ya ve que tiene opciones, no dice, bueno, va, yo 20 puntos o incluso 16 me valen, que no, que vio la opción y fue a por ella. Y viendo la carrera, que son casi 120 kilómetros, se fue 13, casi 14 segundos más rápida. La vuelta rápida de carrera, medio segundo más rápida. Y va Marc, y de las 21 vueltas, menos la de salida, solo una de las 21 por encima del 53, del 1.53. Hace pues eso, 110 kilómetros a 1.53 medio, 1.53, un reloj, o sea, todas las vueltas. Estaba fundido físicamente, él y todos, pero me pareció brutal el tío, ese punto de, al final, de determinación de, vale, no estaré 100% físico, pero todo está aquí. Es el Nadal de las motos, o sea, el punto ese de, vale, venga, vale, que la veo y voy. Y podría haber dicho hoy 20 puntitos, y eso es lo que hace que está volviendo de todos sus problemas físicos tal, y Aprilia está no aprovechando la situación que tenían, porque es que ni uno ni el otro la están aprovechando. Ya, pero esto hay una cosa que siempre te fijas.
Cuando hay entrenos durante la temporada, por ejemplo, en Cataluña, luego en Breno, los sitios que hay entrenos, Los test, sí. la gente mejora. Dentro de lo que puedes, la gente mejora. Entonces tú, como marca, siempre lo que quieres saber es el otro cuánto ha mejorado. Y yo cuánto he mejorado. Yo sé, antes de Cataluña, digamos, Ducati y Aprilia, en líneas generales, dónde estaban. Después de Cataluña ha habido test y Aprilia no sabe dónde está ahora, porque no ha hecho ni una carrera contra Ducati después del entreno de Cataluña. Con lo cual ahora, en nivel técnico, ya te digo, a nivel puntos esto es muy fácil. O sea, has perdido los que has perdido. No, pero a nivel técnico, 69 puntos en ahora dos mismo, carreras. ahora Aprilia, los técnicos, ahora Fabiano seguro que está pensando, hostia, estos tíos en Cataluña lo que hicieron, ¿dónde están? ¿Dónde han llegado? Y esto lo sabes cuando tienes una carrera larga, el tío bueno contra el tío bueno. Allí es donde dices, he llegado. Que aquí. llegará. Llegará, sí, pero de momento no. No, de pero momento tiene no ha que llegado. llegar, porque es lo bonito del campeonato Sí, que nos viene por pero delante. de momento Aprilia tiene la duda de decir, estos tíos de Ducati, lo que han hecho, que sí, que me han cubierto el basculante y me han hecho aquí 3 cosas y han cambiado. ¿Dónde están? Y no lo puedes medir, porque en Hungría no Sí que pudiste. puedes. En Hungría Tienes viste el tío que está quinto del campeonato, un tal Ai Ogura, que hizo una carrera tanto sprint como impecable, que se le supone no está a un nivel de un Bezzecchi o de un Martín, ¿no? Pero que te hizo otro, que hizo una carrera 53 como un reloj. Eso es lo que te define que realmente el nivel de la moto está. Lo que pasa que los pilotos ahora mismo, por H o por B, el que está más finito o más centrado es el japonés, ahora mismo. Sí, pero hay tan poca diferencia Ya, no, que eso al sí. final, si decir el otro si ha mejorado media décima, cuidado, es que aquí me ha mejorado, es igual, es que al final si tú cuentas, si lo haces al revés, divides 120 kilómetros, divide por vueltas, divide por curvas, Una décima. y al final, hombre, una décima por vuelta, Sí, que son sí. centésimas, no llega a centésimas. Si tienes 14 curvas y ganas una décima, no llegas a centésimas, estás en milésimas Sí, sí. por curva, que es lo que te suma el tiempo total. Claro, no es decir la moto he mejorado un segundo, he mejorado medio segundo. No, vas a buscar esto. Y esto al final tú necesitas compararte con tu enemigo, con tu contrario, con todas tus armas. Y al final el líder, el que ha hecho el trabajo hasta ahora, Ogura evidentemente es de chapó, el que ha hecho el trabajo hasta ahora, a pesar de hacer unos sábados calamitosos, ha sido Bezzecchi. Entonces tú vas a decir, estos tíos han cambiado algo de la moto, lo que sea. Ya llevan el basculante a una etapa diferente. ¿Cuál es el bueno? Tú para medir esto necesitas a tu tío bueno con tu moto buena, porque el otro es muy bueno, pero solo que vaya media décima más lento que el líder, ya estás con la información dudosa. Está claro, Bezzecchi, Martín, 2 Aprilias liderando el campeonato. O sea, tampoco vamos ahora a decir que no. No. Pero sí que se les ha girado un poco Hombre. en estas últimas 2-3 carreras. Ahora que estamos hablando de los protagonistas del podio, vamos a escuchar lo que dijeron y seguimos comentando. ¿Qué? No me recupero, ¿eh? ¿Tengo que meterme esto o sí, luego no? Sí, estira un poco, se sigue recuperando, el esfuerzo ha sido grande, pero ha merecido la pena. No sé si, claro, se te había puesto como el escenario tan de cara, sin Bezzecchi, que hoy tocaba arriesgar si hacía falta. Bueno, más que arriesgar, ya desde los entrenos ayer el ritmo era bueno. Estábamos ahí los 4 pilotos que hemos quedado delante, primero, segundo, tercero, cuarto. Creo que a nivel de ritmo en entrenos el orden no era ese, pero hemos sacado una muy buena primera vuelta. Hemos sacado esa garra un poquito también para pasar a Ogura, que aquí era muy difícil. Y luego hemos tenido la paciencia para esperar atacar a Pecco, cosa que bueno, no sabía si esperar, ¿no? Pero he confiado en que llegaría. Se me han hecho 6 vueltas muy largas al final, y más teniendo a Ogura, que sabemos el final de carrera que tiene. Pero bueno, hemos aguantado, y esta victoria importante al ser un circuito de derechas. Es uno de los circuitos a derechas donde el asfalto nuevo me ayuda, me permitía ir muy fino, pero sí. Hay que saber sufrir y resistir. A veces gana el que más resiste, no el que más tiene. Estamos más cerca, a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo, pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo. Será pasarlo. Evidentemente en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano, y a partir del verano a ver cómo volvemos, y ahí te diré estoy listo, no estoy listo, o veremos. Pero obviamente pues estar a 40 puntos
y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí 2 veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las 2 carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales, porque lo que estoy haciendo ahora de los viernes tirar a vueltas, eso es realmente difícil, pero tengo que estar más concentrado que nunca, tirar más de coco que de físico y ojalá en la segunda parte de temporada pueda tirar a par. Let's say the balance of the bike, not the bike, the level of grip was quite tough to understand in the beginning, and every lap getting better, but I think Mark could get that kind of feeling earlier than me, so he could attack much earlier than me. So nice to experience this, and well, overall it was a nice race, so happy with that. Me ha faltado ritmo cuando me ha adelantado Mark, porque todavía tenía todavía algo más, pero cuando me ha adelantado he empezado a tener mucho understeer y me ha afectado bastante, pero así he dejado que siguieron y cuando he vuelto a empujar el ritmo era lo mismo de primera parte de carrera, así que estoy bastante contento. Hoy para ganar me faltaba un par de décimas, pero como he dicho, estamos llegando y todas las cosas que estamos haciendo nos ayuda para entender qué hacer. Y hoy las vibraciones no estaban, tenía floating, que me molestaba bastante, quizá un poquito más que la vibración, pero todavía es una moto, como he dicho, tenemos que utilizar mucho la cabeza y se está poniendo siempre un poco más fácil, así que más fácil, un poco menos difícil y estamos llegando. Cuando freno puedo parar bien la moto, puedo entrar bien y con el hecho que gira más, puedo gastar menos la goma de atrás. ¿Qué te parece la sanción a Marco? No quiero entrar en esto, conozco muy bien a Beth, sé perfectamente cuánto un piloto cuando se cae y en una situación como la de ayer puede ser nervioso y no justifica, ¿cómo se dice? No justifica la acción. No justifica la lesión, pero también no dejar de hacer la carrera un poco fuerte. Bueno, ya hemos escuchado a Marc. Para mí lo más importante es ver en qué situación está, ¿no? Porque vemos que termina las carreras desfondado. Yo creo que en cada carrera se vacía, ¿no? En la sprint y también en carrera larga. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, acabó ya, como hemos visto, ¿no? Muy, muy cansado, pero sí que es verdad que al final nosotros vamos mirando durante el fin de semana y no era el que estaba primero en cuanto a ritmos, pero tiene ese punto que sabe sacar en carrera, ¿no? Como demostró ayer, y bueno, aunque saque todo lo que tiene, pues le sirve para esta victoria tan importante y colocarse a 40 puntos cuando se ha perdido carreras, pues creo que bueno, no voy a decir reenganchado porque Marc nunca lo puedes descartar, pero bueno, que lo pone en una situación muy buena otra vez para luchar. ¿Y os fijasteis al final de carrera, se levanta un momento la visera y tiene cara como de un sufrimiento? O sea, tiene una capacidad, ¿no? de aguantar pues el dolor y todas estas circunstancias adversas increíbles, ¿no? Se la levanta y se la vuelve a bajar enseguida y un poco vemos ahí también lo cansado que está. Es como que él cuando se baja de la moto vive como un modo eco, ¿no? Celebro lo justo, sobre todo el sábado, intento pues el mínimo tiempo posible en eventos, lo que sea. Es como toda la energía que tenga disponible en mi vida la voy a poner en pista, ¿no? Bueno, pues esto sería más evolución del piloto. Al final, él tiene un talento y es camaleónico. Los demás pilotos, vistes, ellos hacen un parámetro de entrenos, marcan, tengo que hacer la carrera de esta curva, de esta vuelta, a este ritmo, tal, y él no, él es capaz de cambiar ritmos, de esperarse, de atacar. La moto la ves mucho más inestable que los demás, pero él sabe coger esa tracción de curva a curva. Breno y Ramón te lo puedo explicar mejor los dos, porque Breno es una pista un poco particular para el tema de tracciones también, en el cuando hay mucha tracción te permite ir mucho más rápido y cuando no hay tracción no adelantas, no avanzas y no evolucionas. Pero él es camaleónico, o sea, es alguien que es capaz de cuando no está bien, es el mejor, ser el mejor
cogiendo otros parámetros de la pista o agarrándose a otras cosas, ¿no? Que es pues hablar de una manera y decir unas cosas, hacerlo ver fuera de la pista, dentro de la pista. Juega todas las cartas. Entonces y aprende mucho, o sea que dentro de la carrera sigue aprendiendo. Si se quedó detrás de Van Aert unas vueltas es porque quiso saber dónde Van Aert exactamente era mejor que él. Como decía Ramón, esas milésimas de ese metro o medio metro o centímetros de cada curva, porque claramente las veces son tan bajas que al final es esto. Y Marc, lo que le puede hacer campeón es su cabeza. Él, cuando le gana también a Ogura, es porque le quiere ganar a Aprilia. Y le da también un mensaje a Aprilia diciéndole, no, que ni aquí tampoco. Es donde yo creo que puede ser muy interesante estos futuros acontecimientos. ¿Nos fijasteis ya en entrenos que llevamos hablando, sobre todo cuando la lesión era clara y evidente del brazo y del hombro, que ahora el tío está pilotando? A mí me parece impresionante la finura que le he visto este fin de semana en las rápidas cambios de dirección de Brno y tal. Lo he vuelto a ver en un nivel de flow con la moto y de detalle, igual que a Pecco, que luego hablamos de Pecco. Muy bien, Pecco, ese flow con la moto. Pero realmente veo que sí, que Marc no solo se ha recuperado no sé si en qué porcentaje, no creo que esté al 100%, pero bueno, pero con la comunión con la moto, yo hacía tiempo que no lo veía tan bien. Ya de hecho en Hungría, que era un circuito muy técnico, muy tonto y fácil de cometer errores y difícil de tener flow, ya iba. Pero aquí lo he visto como no la veía desde hace tiempo. Creo que realmente ahora está en un punto de su vida que mañana igual hablamos de que ha cometido un error, porque en un campeonato así, quedando 13 carreras todavía por delante, vamos a ver de todo. Pero realmente Marc sabe que como vayan poniéndole el camino más plano y más fácil, cometiendo errores, hostia, es que no. Que viene. Es que no. No es un rival para jugar con estas cosas. No. Pero no le puedes dar ni esto. Y es verdad que cualquier tontería te lesionas y se te acabó, ¿vale? Porque puede pasar también que te vengas demasiado arriba y tal. Pero bueno, gestión emocional suya se supone que la tiene un poco controlada. Aunque le sale la vena de tomar riesgos, que es lo que decía yo antes, que no tendría la necesidad. Pero claro, es que en 2 carreras ha hecho 69 puntos, ha sumado, de 74 posibles, Solo ha perdido 5. Los demás lo han perdido todos. Exacto, entonces. Sí. Pero mira un punto que dijo en las declaraciones. Viernes apreté a muerte, tal, y me pegué 2 palos, tal. Claro, ahí vi mi límite. Pero ese es Marc. Eso es el Marc de Ogura. Pero le quita chicha al tema. Quiere decir que él sabe que está encima de 2 ruedas y que las ruedas patinan y que se puede caer y no crea una caída. Para él no es un toque emocional negativo. Para él es un aprendizaje que le hace mejor. Otro piloto, una caída, le podría arrastrar todo el fin de semana a perder el feeling y a ir menos rápido. Y a Marc es al contrario. Le hace ver el techo, le hace ver, ok, este es mi gap, este es mi límite y sé dónde me puedo caer y sé dónde realmente voy por encima del límite y ahí es donde me paro. Esa lectura no la sabe hacer todo el mundo. Esa lectura no la puede hacer todo el mundo y esa lectura no es fácil de hacerla. Yo como piloto, a mí una caída no me ha ayudado. Y a Marc parece ser, se habla muy bien desde fuera y muy fácil, parece ser que le ayude incluso a controlar mejor las cosas. O sea, es muy surrealista, ¿sabes? ¿Creéis que el sábado un poco conservó, entre comillas, cómo decirlo? Porque terminó en la sprint en la 3ª posición, pero no sé hasta qué punto, claro, la ganancia de puntos en la sprint tampoco es tan bestia, tienes 12, 9 y 7 en las posiciones de podio y además seguro que vio en alguna pantalla de circuito, entiendo, la caída de Bezzecchi, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto dijo, no me voy a arriesgar a tener una caída aquí, a reventarme otra vez para 2 puntos, quedo tercero y me llevo estos 7 y ya está. ¿Tú crees que está en algunos momentos sacando la calculadora? A ver, es pronto, de cara al campeonato es pronto aún, ¿no? Pero bueno, no estamos aún ni en la mitad del campeonato, pero bueno, es lo que dices tú, sobre todo en una sprint, cuánto tengo que arriesgar y cuánto me valen estos 2 puntos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento sí que lo puede pensar, evidentemente. Es un tío que es muy inteligente encima de la moto y tiene la capacidad esta que hablamos, ¿no? De pararse un milisegundo y decir, vale, esto me interesa, ya está. ¿Sabes? Entonces, aparte, puede ser. No estaban en las mismas condiciones exactas, porque había gente con el blando trasero y otros con el medio, que el domingo no.
todos eran con la misma Joan Mir, goma. Menos Joan Mir Mir. llevó- No, me refiero a los de delante. Sí, sí. Los de Eso delante. sí, eso sí. A los que luchaban el podium, que fueron los mismos que el sábado. Había esa diferencia. Y seguramente también el aprendizaje de la sprint hicieron afinar cosas, porque en ambos casos, tanto en el sprint como en la carrera, los tiempos se bajaron incluso más en la sprint. 9 segundos en una carrera de eso. 10 vueltas. Correcto. Y 13 en la carrera larga. O sea, la carrera sprint fue incluso más rápida en porcentaje, ¿no? Ahí había diferencia de gomas, pero en todo caso, al final lo que dices, por un punto, por 2, tampoco te vuelves loco. Llega el verano y media España está haciendo ya la maleta. Una mala puesta a punto en el Mundial te arruina una carrera, pero en la vida real te puede arruinar las vacaciones. Así que vamos con la sección de la revisión by Norauto. Cuando se acaban los neumáticos, ¿cuál es la reacción con menos gasolina, con más gasolina? Todo esto lo vives en las carreras. Ramón, nos trasladamos al sábado, donde hubo una de las acciones del fin de semana que dio la vuelta al mundo, no solo por esa caída de Marco Bezzecchi, sino por la reacción y todo lo que vino después. Pero vimos desde la cámara on-board de su Aprilia que la moto se quedó encendida, ¿no? ¿Qué puede pasar en estos casos? Ese fue el problema, que la moto se quedó con el motor en marcha. Lo primero que pasa, normalmente, el aceite va por gravedad, entonces cuando la moto está tumbada y el motor está en marcha, no coge aceite, con lo cual el motor dura pocos segundos. Si encima la aceleras, pues ya dura nada, ¿vale? Entonces la reacción de Marco fue por cuando él oyó que la moto se aceleraba. ¿Qué provocó esto? Pues esto, primero, antes las motos tenían un sistema de parada automática que cuando estaban tumbada la moto se paraba, pero esto, como hay la idea de que quizás si es una caída pequeña puedes volver a salir y puedes aprovechar, pues los equipos, los que lo tenían para entrenos en carrera lo desconectaban por si acaso. Ahora ya hay muchos que lo desconectan incluso en entrenos para aprovechar al máximo. ¿Cuál es el problema? El problema es que para mí primero lo que habría que hacer es un pequeño cursillo a los marshals para su seguridad y que no toquen nunca una moto que esté en marcha. Primero pararla, porque ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que llegan 3, 4, 5 marshals, puede pasar que esté la moto en marcha con una marcha puesta, que es lo que pasa normalmente, porque allí el punto muerto es complicado de poner, no va con el pie. ¿Y qué puede pasar? Pues que uno toque el embrague, el otro toque y otro esté tocando la cadena y que le corte la mano directamente al que esté tocando la cadena, aparte de lo que pueda pasar con el motor, pero es que por su seguridad de los marchas. Primero que habría que hacer, lo primero de todo, parar la moto. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos una moto antigua. ¿De hace 10 años? De hace 10 años y pulsadores. Pues mira, aquí tenemos un interruptor de parada, aquí tenemos un pulsador, 2 pulsadores, 3 pulsadores, 4 pulsadores, 5, 6 y 7. Okay. Cada fabricante hace lo que quiere. ¿Y ahora cuántos hay? Ahora no lo sé. No, pulsadores debe haber 1 o 2 más. Ahora hay muchas palanquitas por el tema de los Start Device, pero pulsadores electrónicos debe haber 1 o 2 más, no lo sé exactamente. Entonces, para mí, ¿cuál es la solución? Primero, instrucción al marshal, lo primero de todo, parar la moto, aunque el piloto se cabree, porque diga, no, es que yo podía volver a salir. Oye, da igual, esto no tiene ninguna importancia. Y luego unificar el sistema de parada de la moto, que los marshals sepan el botón que hay aquí que está marcado. Aquí, por ejemplo, lo tenemos marcado con stop y marcado en rojo, pero esto es una Yamaha. Las otras marcas lo tienen pues cada uno donde le parece. Pues unificar, igual que se hace, por ejemplo, en rallies, que es obligatorio que el coche tenga un desconectador externo, por si pasa algo, alguien desde fuera lo puede desconectar, pues aquí hacer igual, que el marshal sepa cómo se para la moto y sobre todo instrucción. Lo primero de todo que hay que hacer es parar la moto y a partir de ahí todo lo que hagamos, todo lo que venga. Al final, todo lo que hemos visto, unas imágenes desagradables y tristes y todo, si la moto se hubiese parado cuando se cayó, no pasaba absolutamente nada. La moto, los marshals la recogían, el piloto se iba, se cabreaba y ya está, y no pasaba nada. El único problema fue que la moto quedó en marcha. Gracias, Ramón. A vosotros. Ya sabéis que Norauto lleva siendo nuestro taller de confianza más de 40 años y para celebrar una trayectoria tan grande ha preparado un vídeo muy especial. Esa primera cita de tus padres no habría sido la misma si el coche no hubiese funcionado. ¿Hubiese sido más bien juegos de mesa? ¡Hala! Adiós a la segunda cita. Por suerte ya existía Norauto. Y hubo más que una segunda cita. De nada. Norauto. 40 años haciendo que las cosas funcionen.
Claro, ¿y qué me decís de Pecco? Él habla de lo positivo que fue el test después de Jerez, porque es como él comenta que ha encontrado como un setup base que le permite trabajar mucho mejor y se le ve algo más cómodo. Se queja todavía un día de vibraciones, otro día de otra cosa, pero oye, el salto que ha dado Pecco... Esta base que ha dicho también él mismo es no tocar la moto. Él, y tú dices, Ramón lo dice muchas veces, el piloto, ¿no? A veces tocas muchas cosas y te pierdes. Y él ha dicho últimamente está tocando poco la moto, centrándose en lo que está haciendo, y esta pista yo creo que le favorecía. No sé, Ricardo, Ramón. A ver. Sí, bueno, la pista es muy especial. Al final no sabes a quién favorece, porque lo único que no hay es rectas muy largas. Pero lo demás hay de todo lo que quieras. O sea, subidas, bajadas, rápidas, cambios de dirección, lentos, rápidos, hay de todo. Entonces, allí sí que para mí sí que esta es una pista, termómetro, digamos, que si vas bien allí, no tendrás pistas malas. Aparte de la recta, ya te digo que al final la recta es motor y no da nada más. No, pero los tíos más finos, que son Ogura y él, hicieron un salto de calidad respecto a otros pilotos. Pero ahora que hablas de Ogura, pensando en esto de que los pilotos lo que aprenden y lo que hacen, fijaos que Ogura el tío clasificó bien, que esta era una novedad, porque era uno de sus, lo dijo él, era su punto débil, y luego hizo 2 carreras, tanto la sprint como la carrera, diferentes a su estilo, porque muchos pensábamos, uy, este tío clasifica mal, como clasifique bien, ¡buah!, les va a dar, y yo creo que el tío vio la posibilidad de hacer, voy a hacer un podium en una sprint y lo aprovecho, no me vuelvo loco y aprovecho mi última vuelta, esa o 2 últimas vueltas mágicas y voy a por Pecco. No, el tío dijo, no hizo su final normal de carrera. Y en la carrera larga igual. El tío dijo, hostia, estoy aquí en un podio, en una carrera larga que no lo he hecho en mi vida, me voy a quedar aquí, no la vayamos a liar. No, pero hostia, le apretó, a Marc. Sí, le apretó. Pero Ricard, tú sabes que sus 3 últimas vueltas normalmente son de medio segundo a los demás. De aquí medio segundo nada, ¿eh? No. Ya te he dicho que la cronología de tiempos era brutal. Pero porque de la primera a la última vuelta hay una diferencia de 2 décimas. Él se arrepintió al principio de carrera, dijo que los neumáticos nuevos que podía haber apretado más porque tenía miedo de que cuando miramos sus carreras siempre pasa igual, Del principio le cuesta y luego cuando ya encuentra ese flow. Pero que esta vez que clasificó bien y además salió bien, dices, al final será Ogura. Claro, hay que ver otra carrera. Si vuelve a clasificar bien y ahora dice, ya tengo mi podio, ya en carrera, ya tengo mi podio en sprint, ahora voy a ir a la última vuelta. Y las últimas vueltas pueden ser divertidísimas. Yo diría, y ahí sabéis más vosotros, que viendo Moto 2, viendo Moto 3, viendo MotoGP, aquí que había relativamente buen grip, menos algún punto. Buenísimo. Todo será goma dura, es decir, en Moto 2 el 0, en MotoGP, y no hubo una caída de goma en ninguna categoría, porque en Moto 2 y en Moto 3 lo mismo, o sea, de la primera a la última vuelta al mismo tiempo. Por lo tanto, el desgaste de goma no jugaba tanto para los que son más finos o no y saben aprovechar mejor. Y por lo tanto, esa teórica finura de Ogura que le permite al final de carrera tener algo más o haber guardado más neumático, aquí no, porque el neumático acabó para todos, ves los ritmos y todo el mundo mantuvo el ritmo y nadie se cayó un segundo del tiempo. Por lo tanto, seguramente la clave sea eso, que el neumático ahí tuvo un rendimiento brutal en todas las categorías. Yo no he estado, bueno, tú Albert sí que has estado allí, pero yo viéndolo desde casa, cómodamente, yo creo que es un asfalto a homologar para todos los circuitos, porque no veías baches. Había un punto solo que se homologó hace 2 años. Se levantó un poquito, ¿no? pero aguantó bien. Se asfaltó hace 2 años. El año pasado. Sí, es el segundo año. Sí. Ya, pero hemos visto asfaltos de 1 año, 2 años ya desastres y que van mejorando y tal. Ostras, era un asfalto bien hecho. Viendo desde fuera, aparte que el circuito es anchísimo. Y se rebajaron los tiempos una barbaridad, aun con mucho más calor que el año pasado. Pero también es cierto que el año pasado hubo alguna sesión en lluvia. Sí. Es verdad. Y hace años que no se venía. Sí, desde el 20, antes de... Sí, es correcto. Sí. Y aprovechando que está Albert, hablamos un poco de Moreira, porque para mí es un tío... Bueno, yo he hablado mucho con Alex Barros, ¿sabes? Él había trabajado con él de pequeño, yo con Alex sigo en contacto, y el tío lo primero que me dijo, cuando llegó a Moto2, me dijo, fíjate en este tío, dice, porque es rápido, dice, pero es mucho más listo que rápido. Y no sé, ahora tú que lo tienes allí de vecino. Sí, lo tenemos al otro lado del box. Y sí, la verdad es que
desde el primer entreno que hizo con nosotros se veían cosas, ¿no? Se veían cosas. O sea, ya es cuando llega un piloto así rookie, ya ves un poco si va a ir bien o va a costar, ¿no? Y con Moreira sí que es verdad que tenía puntitos a mejorar, evidentemente, por experiencia, y aún los tiene, ¿eh? Pero es muy tranquilo, es muy educado, lo ves trabajar con su grupo y es, bueno, pues eso, lo que os decía antes, ¿no? A construir, a aprender. Es muy vivo en pista también, ¿no? Que lo ves, ya sabe detrás de quién ponerse para aprender una cosa, otra. Ese juego con Marc, ¿no? No sé, todo apunta a que va a tener una progresión muy, muy grande y ya lo estamos viendo, ¿no? En 9 carreras ya está el tío adelante, ha estado incluso en posiciones de podio al principio de carrera, ¿no? Luego pues le faltará la experiencia de aguantar más vueltas, ¿no? Que también le ayude la moto, evidentemente, pero bueno, sí que se le ve una buena proyección, la verdad. Sí, ha tenido momentos muy buenos este fin de semana. De hecho, en la quali, bueno, es la tercera vez que pasa directamente a la Q2. Buscó la rueda de Ayogura. O sea, que es verdad lo que comentas, que es muy vivo, que sabe moverse bien en estas situaciones. Es muy importante también. No, pero la verdad es que están muy contentos ahí con él en el equipo y esperemos que tenga un buen rendimiento, la verdad. Cuando cae bien, el piloto de tal y es muy completo. Nacionalidad nueva y fresca y tal, pues esto también ayuda. Lástima que lo van a perder. Bueno, veremos. No me han pillado. No. Veremos. Mira cómo ha aprovechado este. En todo caso, Moreira, el tío es, como dice, un tío que construye. No va loco perdido. O sea, de hecho, ha cometido errores, pero con lógica. Cuando se ha caído es porque estaba empujando y tenía sentido. Si no, no, y también es importante ver que cuando pierde posiciones en carrera, pues bueno, lo gestiona y ya está, no se va al suelo y punto. O sea, bueno, he llegado hasta aquí y bueno, se ha probado, ¿no? Y hablando de rendimiento, es que me hace gracia porque hablamos de todos y ahora me estoy fijando, al menos entre los 8 primeros, solo hay un tío que ha puntuado en todas las carreras, que al final ser regular es importante, y es Di Giannantonio, que hablo de carrera de domingo, no de sprint, ha puntuado en todas. Está tercero del campeonato, pero está pasando un poco de perfil en el campeonato. Pues sí, está siempre ahí en el top 5 más o menos de media, pero es el único de todos que llevan un saco de ceros. El más tonto lleva 4 ceros. Bezzecchi lleva 4, 2. Martín 4. Márquez 4 ceros. No puntual domingo. Y Di Giannantonio ha puntuado en todas las carreras y ahí está tercero, pero con esa sensación, ¿no? De que sí, pero que... Porque de podiums, la verdad es que regulares ha hecho bastantes. Una victoria y 2 terceros. Pero le falta ese punch que no acaba de sacar. Pero bueno, quería comentarlo porque al final está siendo un año muy irregular a nivel de mucha gente sin puntuar de una manera más regular. Pues hablemos de KTM. Pero yo creo que Di Giannantonio, si tuviese un rival que estuviese más delante, también podría motivarle de estar más antes. Rival de compañero. Dices de compañero de equipo. ¿Vale? O sea, Bezzecchi hace mejor a Martín hace mejor a Bezzecchi. Y lo mismo ha pasado con Moreira y con Zarco. O sea, Zarco ha hecho mejor a Moreira en su equipo. Y lo mismo le ha pasado a Mir y a Marini. Entre ellos se han motivado para empujarse. Fíjate que las Yamaha es todo lo contrario. Los dos pilotos no se están pudiendo ayudar en nada. Que viene Toprak esta carrera y saca el mejor jugo. La primera Yamaha, el mejor jugo, y está ahí, sí, con caídas, muchas cosas, pero está ahí. Yo creo que desde Antonio, como bien dices, está liderando solo este proyecto del VR46. Y pues bueno, yo creo que ahora mismo, con la información que hay y el apretón que tienes en el compañero de equipo, antes había un primer piloto y un segundo piloto muy marcado, y ahora están muy afinados todos los pilotos. O sea, todos los compañeros de equipo están súper... Pasa que él tiene moto de fábrica y el otro no. Él tiene evolución y el otro no. Sin duda, igual las diferencias que puede haber van creciendo. Con lo cual, el compañero, si tú empiezas muy parecido, pero luego tú vas teniendo cosas y el otro no, cada vez estás más lejos y la información de tu vecino cada vez te sirve menos porque la moto cada vez es menos práctica. A eso me refería, que él está pues más navegando solo, ¿no? Sí, de todas formas, él está con la aerodinámica, sigue a su bola con las cosas antiguas y le va bien y esto está bien. Los tíos que tienen criterio
A mí esto me gusta. Aunque digas, no, es que todo el mundo hace esto ya, pero yo quiero hacer esto. Esto está bien. Ahora que hablas de tíos con criterio y que comentabais lo de Moreira, en Honda vimos como Joan Mir fue la única excepción, ¿no? Con ese neumático blando trasero que dijo además que le funcionó muy bien. 5ª posición, un muy buen resultado. Cuando te encuentras en una situación en la que sabes que toda la parrilla va a optar por unos compuestos determinados y el piloto te dice, no, yo creo que es esto otro, ¿cómo jugáis vuestras cartas? Al final, ¿qué cuenta más? ¿La opinión del piloto? ¿Intenta el equipo convencerlo? ¿Cómo lo hacéis? No, a ver, si él lo tiene muy claro, pero nosotros también con la otra opción, pues bueno, al final nosotros le enseñamos datos o valores que hemos llegado, ¿no? Y sí que está claro que al final la última decisión, última es suya, ¿no? Como por ejemplo la de Mir ayer, que fue él el que quiso usar ese neumático, ¿no? Y bueno, no tuvo mal resultado y el mal rendimiento. Pero se intenta buscar siempre el consenso. Lo ideal para todos es que siempre pensemos lo mismo, pero bueno, con Zarco, por ejemplo, muchas veces hemos llevado un neumático diferente al resto de la parrilla. A veces ha ido bien y a veces ha ido mal, también es verdad. Pero bueno, la última opinión en todo, incluso en settings y eso, pues hay que respetar la opinión del piloto, ¿no? Que es el que va en la moto, pero intentándole demostrar, ¿no? Mira, hay que sacarse el sombrero. Al final, lo que está sufriendo, lo que tal, las caídas, el tal, y está ahí todo el día picando y tal, y también dando un golpe de señal a más de un compañero rival en el que viene que va a llevar su misma moto. Entonces, el año que viene se va a subir al mismo barco con las mismas condiciones. Entonces, esto también hace que Joan esté empujando fuerte, y esto le da mucho mérito porque él va a llegar, no que tira la toalla y abandone y ya me voy a otro sitio y pienso, es no paro de trabajar, porque como más fuerte salga de la Honda, más fuerte se va a subir a la Ducati. Y eso también es importante. A ver el año que viene, que también es un poco lotería hasta ahora mismo. Es que es un año que coincide cambios de pilotos con este cambio de normativa tan grande que bueno, a ver, algunos lo habrán acertado, algunos... El debut de Ducati con los Pirelli y con Bulega no ha sido malo. O sea, está claro. Esa moto, por lo menos, esa moto no ha nacido mala. Otras no lo sé, pero esa no ha nacido mala. Lo que viene ya con una inercia no está claro. Que lo que veo, o lo que vi y está en los datos, es que al final hizo una gestión muy buena del neumático, porque salía el Porras, salía, si no me equivoco, el 11 en la parrilla. Si te fijas en su vuelta a vuelta, se lo tomó con una calma, además de porque tenía tráfico, por no castigar la goma de salida y hacía 54, no aprovechó esa goma blanda o no la atizó hasta más allá de media carrera, que empezó a apretar y hizo un final de carrera en 54 bajos, que fue cuando metió una remontada que acabó en esa 5ª posición, ganando 6 posiciones, pero con una gestión de piloto maduro, de piloto experto, de decir, vale, sí, pero voy a cuidar la goma porque si le atizo al principio seguramente la mataré. Y eso es lo que se le ve en el vuelta a vuelta, que fue al final de carrera era tan rápido como los que ganaron. Y por la gestión que hizo. Ayer la verdad es que no hubo caída de neumático en ningún piloto. No había tantas diferencias entre el medio y el blando. Lo digo sobre todo en la sprint. Normalmente hay cierta unanimidad. No, había mitad y mitad. Claro, estaban, por ejemplo, los Lenovo con LMS, estaba Yogura con MM. O sea... No. La verdad es que en este fin de semana en concreto no había mucha diferencia. Por los propios neumáticos, las circunstancias de calor, el circuito... Bueno, todo en conjunto. Y sí que es verdad que a lo mejor uno te da un poquito más de estabilidad que el otro que tienes un poquito más de grip, pero bueno, ya es como cada uno lleve hecho el setting que puedas sacar un poquito más de uno de otro. Pero ya se vio en cuanto a rendimiento que estuvieron mezclados en posiciones. Vale. De hecho lo he dicho mal, que me rectifico yo mismo. No, que su ritmo final de carrera era... cercano, pero no ni mucho menos igual a los 3 primeros que mantenían el 53. Hizo el 54 bajo. En la sprint también rodó. Sí, no, yo digo el domingo, porque realmente los 3 primeros, incluso Di Giannantonio, tenían... ¿Sabes que Di Giannantonio hizo la vuelta rápida en la 21? 53-1. O sea, la caída de los neumáticos está claro que aquí fue de lo más uniforme que he visto. Y también supongo que los pilotos aprenden en que vamos a gestionar al principio para que tampoco... depósito lleno, calor, sí.
¿Y qué me decís de KTM? ¿Siguen esos problemas técnicos de fiabilidad? Bueno, es que te iba a decir el caso de Pedro Acosta, ¿no? Que lo ha sufrido especialmente este fin de semana, pero por lo general todos se están pillando. Pero es que Pedro tuvo el problema con el device el sábado en la sprint y ayer en la última vuelta o en las 2 últimas vueltas también se quedó fuera. Se le volvió a parar. Quita a Pedro de la ecuación y ¿dónde está KTM? O sea, quítalo de la ecuación. Sí, bueno, pero es que Pedro está, mientras dura, está mucho mejor que los demás. Pero, en puntos. Pero que está allí. Es otra persona que. Es un desastre. Es otro piloto que, como Joan, no aflojando, estando cada día ahí, se va a subir a la Ducati a otro nivel. Perdona, hacedme memoria, fue en Cataluña que se paró su motor y fue aquí, ¿no? Sí. Vale, pues los 2 ceros que tiene él en el campeonato son por avería. Y en la practice también se le paró, ¿eh? Sí. Es que esto está siendo constante. Que estoy viendo que hubiera sido, si no fuera por avería, junto con lo que decía antes Di Giannantonio, el único tío, junto a Di Giannantonio, que hubiera puntuado en todos los grandes premios, porque realmente Acosta ha estado siempre, su peor resultado era 1º. Si no fuera por estas 2 averías, estaría seguramente 4º o 5º del campeonato. La de ayer, no sé si se comentó en el paddock, pero la última vuelta tenía una pinta de gasolina que olía, ¿eh? ¿Te has escuchado algo, Albert? No. ¡Ay! Y si no lo diré. Pasa palabra. Es que Albert está dentro del jugo y aquí esta situación es fuera. Perdóname. No, pero sí que es verdad que Pedro, por ejemplo, opinión mía, este año lo veo pilotando mucho más limpio que otros años, ¿no? Hay líneas muy finas, no se le ve con la moto de lado como era costumbre en él, ¿no? Entonces, también es un poco injusto, ¿no? Que por culpa de estos problemas y averías, a lo mejor no se está viendo el rendimiento que podría estar sacando este año, ¿no? De haberse adaptado a conducir de una manera un poco más limpia, ¿no? Yo lo que destacaría de Acosta precisamente es cómo está gestionando la frustración de en un momento dado por dentro igual le metería una bomba al box y a la moto, pero por fuera lo está gestionando, que es lo que decíamos de controlar emociones y no lo he visto salirse digamos, esta es la evolución, perder los papeles. Creo que está gestionando muy bien, porque es un tío listo, y eso es así. Y por lo tanto aplaudo que dentro de que sabe perfectamente que tendría el derecho al pataleo, no lo está utilizando demasiado. Y porque tiene un buen horizonte, que eso también ayuda. Claro, se está curtiendo fuerte para ir a Ducati. Si tú miras lejos y solo hay nubes, es una pero cosa. Hay otros vestidos si de hace azul sol, que también tienen otro horizonte y no, digamos, se comportan igual. Pero el crecimiento de Pedro es joven, el crecimiento que tiene él, gas tiene todavía para crecer y talento también. En los azules, el gas ya no hay más gas. No, que sí. Y hay frustración, pero que porque les queda poco tiempo también. Que yo solo indico que hace tiempo que veo una Acosta que gestiona mejor las situaciones. Claro. Y las frustraciones y los momentos difíciles. Se hace mayor. Poquito, pero muy mayor. No, pero es verdad, que siempre lo intenta y no sé hasta qué punto puede salir tranquilo, teniendo en cuenta que cada 2x3 hay esos problemas pero técnicos. Es esto. Sí, por lo que te digo, al final, aunque sea inconscientemente, y que igual no sé si lo piensa, increíble. pero que si tú digas, no, es que tengo estos problemas y el año que viene los volveré a tener y el otro también porque estaré aquí, pero si dices, tengo este año, tengo que sacar lo máximo, pero lo que digo, lo miras al horizonte y hace sol allí. Va a llegar como un Miura, a Ducati ayuda, ahora está comiendo... Luego falta que Ducati el año que viene sea la mejor marca o como lo ha sido en los últimos años. Difícil. Pero igualmente va a dar un salto de calidad. Difícilmente será peor que la KTM. Claro. Eso también difícilmente. Te doy la que puede ser, todo puede ser, pero puede ser. Después de pasar un periodo complicado, cuando coja algo... Ya, pero bueno, tú sabes. Vienes de las épocas de las motos que están aquí detrás, sí, se adapta. Que era la mejor moto, y quién te lo iba a decir que ahora en los últimos años pues es la peor moto, las que están aquí detrás. O sea que... Y cuando él habla que la moto de un circuito a otro, que incluso de una sesión a otra, tiene sensaciones diferentes, ¿qué explicación tiene esto? ¿Cómo se puede dar? A ver, que lo digan ellos mejor, pero en un circuito como Breno y en otros como Jerez, tú sabes perfectamente que por la mañana puedes tener 25, 30 grados de pista y por la tarde 55, y esa misma moto que iba bien por la mañana no va bien por la tarde. Sí, pero eso pasa en todas las marcas. Pero si una moto encima no está muy bien definida... El problema se agravia, claro. Exacto. Sí, mira, hay una cosa en los chasis, bueno, por aquí tenemos bastante chasis, hay una cosa, Albert lo sabe perfectamente, que es lo peor de los chasis, que son las soldaduras. O sea, el chasis cuanto menos soldadura tenga, mejor.
tú coges un bloque de aluminio, lo mecanizas y aquello tú sabes exactamente qué es. Y tú pones un tío a soldar allí por la mañana y lo pones por la tarde y le metes 30 soldaduras y es muy difícil que quede igual. Por eso, al final, por eso los multitubulares... También se levanta por la mañana de una manera y por la tarde de otra. No, aunque te levantes igual, no es lo mismo el tío que empieza a soldar a las 6 de la mañana a las 2 del mediodía que ha soldado 40 chasis o 500 soldaduras. Pero al final es un tema, por eso los multitubulares han desaparecido. ¿Por qué? Bueno, ahora hay robots de soldar, ¿eh? Sí, pero hay robots. Pero la soldadura... no tienen sentimientos. No, ya lo sé que no tienen sentimientos, pero la soldadura es una aportación de material que no es lo mismo que mecanizar un material. Es diferente. Sí, no. Aunque haya el robot y tú dices, ya las ves bonitas y todas, pero de verdad que todo lo que tú hagas cambios en la estructura de los materiales, que es lo que haces cuando sueldas, si los evitas, mejor. Hay momentos que no se puede, pero si los evitas, o sea, mejor. Esto y antes cuando se soldaba a mano, o sea, evitar la mano del hombre era un chollo, pero importantísimo. Y al final KTM sigue con su teoría, sigue con sus suspensiones, que van muy bien, por ejemplo, en Moto2, pero en MotoGP no, de entrada no tienes la misma información que los demás. Öhlins es una empresa, ahora ha salido esta semana la información esta del amortiguador que tiene Ducati, que los demás no lo han cogido, que al final es un bump wrapper variable. Sí, pero es tener la idea y hacerlo y usarlo. Y al final, si tú tienes 10 equipos que te dan información o tienes 2, pues tienes una ventaja. Y ya está. Al final, Honda toda la vida había usado Showa. Toda la vida. Honda era accionista de Showa. Toda la vida, hasta que dijo, soy el único que llevo Showa, me voy a la competencia. ¿Por qué? Porque tú estás en Showa, una empresa impresionante, tú solo haciendo la moto. Y estás allí y hay 10 haciendo la moto. Por eso ha crecido pues, otras como Kalex, sí. Teniendo mucha información en Moto2, normal. Y por eso la gente pues, tiende a unificar. Cuando Honda llevaba Showa, los demás no, llevaba Nissin, los demás no, al final que ha acabado con Öhlins como los demás, ya ha acabado ahora están moviendo los de Nissin y callaban. La información que se ha abierto en estos últimos años es importante. Antes la información estaba muy cerrada y los jamones eran muy, muy suyos y desarrollaban las cosas de manera muy... que en la época funcionaba. Pero hoy, con la información que hay abierta, claro, hoy hay que ser rápido, eficaz. Y añádele la cantidad de información. Efectivamente. Entonces tienes allí, al final tienes que ir a esto, tienes que ir a lo que va bien. Antes lo hemos tocado un poco por encima, el tema de Yamaha, pero Toprak fue el más rápido, tanto en la carrera del sprint, o sea, el mejor de los pilotos de Yamaha, tanto en el sprint como en la carrera larga. ¿Os esperabais algo más? ¿O igual en pistas como Assen tienen un poco más de oportunidades? ¿Cómo lo veis? Bueno, en Assen para él es favorita la situación porque vuelve a llegar a una pista en la cual hay poco grip, sufren. Él ha corrido en Superbikes muchas veces, ha ganado con una moto también complicada. Está de evolución y los demás están de bajón. Quiere decir, porque Fabio está que no está, Rins, pues bueno, también sufriendo que no tiene un futuro claro. Y Miller, que se ve fuera del campeonato y que ya está haciendo, lo está incluso predicando todos los días. O sea, cada vez Miller, cada comentario que hace es, ya no estoy, no tengo futuro claro, tal y cual. Para lo que me queda en el convento. Tal. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El que sufrió, que al principio era Toprak, que estaba más hablando de que no se adaptaba a la moto, últimas carreras ha estado muy calladito, está trabajando duro, está aprendiendo, y yo creo que incluso hoy, en el test de Breno, si ha ido también, creo que estaba Toprak, sí, ¿no? Sí. Con los Pirelli y esta moto, y pueden ver cositas y se ve bien, porque encima acabó bien la carrera, quiere decir que son los Pirelli y los conoce mejor que nosotros, igual lo vemos en este test y lo vemos disfrutando, igual también ve esa luz del camino, como dice Ramón, para el año que viene, que le fomente a seguirme sumando esto. Entonces yo creo que Toprak es un piloto bueno, y también el resultado de Iker Lecuona en la carrera de Hungría encima de la Ducati también creo que le ha dado fuerza, porque ha demostrado que el nivel de Superbikes no está a años luz ahora mismo de la MotoGP, y que también pues Nicolo, que va a llegar en una moto buena, puede fomentar este crecimiento, porque al final él sabe, esto lo pasa con muchos pilotos de MotoGP o Moto2 que han crecido juntos y se conocen muy muy bien, saben que les han ganado o no de pequeños, entonces cuando suben a la categoría pues pueden ayudarla a crecer. Yo creo que este es el punto de vista sobre Toprak, ¿no?
Y para cerrar el bloque de MotoGP, tengo una pregunta. El viernes normalmente se hace después del FP1 todos esos minutos de ensayos de salida. Pero excepcionalmente, o por lo menos no sé si se ha hecho en algún otro gran premio, pero en esta ocasión solo, en la practice, también os han dejado ensayar. Era para probar el tema del sin el dispositivo delantero. ¿Cómo lo habéis? ¿Qué información habéis sacado? Bueno, a ver, de información es clara, ya lo habíamos probado en el pasado, ¿no? Cuando se introdujo, pues ya vimos la mejora que había, ¿vale? Entonces ahora simplemente es sobre todo para el ajuste de la potencia, ¿no? Que para la salida. Tú imagínate que de empezar con el device de adelante bajado a la moto mucho más alta, hay que quitar muchísima potencia a la moto, ¿vale? Para evitar que se levante, que haga claro, el caballito, ¿vale? Y, por ejemplo, en Assen volveremos a tener ese tiempo extra después del practice, ¿vale? Pero ya sí que es... O sea, esto era para probar, el de esta semana pasada, y ahora ya sí que es para ajustarlo bien para carrera y ya está. ¿Cuándo calculas? ¿Que en Silverstone Está impaciente Silverstone. Sí, es lo que han comentado. En principio, incluso Assen podría ser ya. Incluso Assen podría ser. Pero, Sí, o sea, sin el de delante enganchado, pero Exacto. detrás sí. El de detrás todavía será... ¿Pero no pierdes un poco dirección entonces? Sí, pasa que, bueno, puedes aplicarle un O sea, poquito se más vuelve de una posición fuerza un poco... antinatural, pero bueno, Sí. al final es la que llevan en cada salida de curva. Sí que es cierto que acelerando desde cero tendrás mucho más, ¿cómo decirte? Mucha más acción, ¿no? de la fuerza ahí atrás. Pero bueno, por eso tenemos que quitarle mucha potencia al mapa de gas. Pero digamos. se había comentado, no sé al final a qué acuerdo se ha llegado, que el de atrás tampoco se puede usar en la salida, sí que se puede usar en dinámico. No, o sea, de momento solo bloquearán el de delante. El de delante. Sí. O sea, el de atrás en la salida seguirás, lo podrás usar. Pues vaya chopper, ¿no? Sí. Va a quedar. Un poco raro. Bueno, sí que Bueno, es verdad que acostumbrados a verlas muy bajas delante Claro. se veían raras, ¿no? Se veían Bueno, la moto muy... luego tú tendrás que decidir si te vale la pena usarlo o no, porque puede ser que si tú tienes el de delante claro. que no lo tienes enganchado, igual salir con la moto en posición normal te ayude más que salir con la moto completamente Bueno, fuera. sí. Hay que probarlo. Eso ya cada marca y No, cada, sí, cada no, equipo. exacto. y- Depende qué curva esté cerca o no de la pista, como Assen está Claro. más cerca, igual otras, o Silverstone, igual otras Sí, pistas. pero bueno, sí que es verdad que el trasero no da problema para desbloquear, el problema No, claro. real era el delantero. Claro. Entonces, pero bueno, eso, estando la opción, pues que cada uno la use ya como Pues mejor serán rendimiento saque. tácticas, ¿no? Como dice Ramón, habrá pistas que será más conveniente Sí. usarlo o no, y Bueno. esto también entra parte de la estrategia. Sí, sí. Hombre, por Y- ejemplo, en Le Mans no te iría muy bien, porque entonces ya sí que has hecho el cambio. Pero si dices que sales plano Bueno, puedes o recto, en hacer- bajada, hacer recta en la bajada, chicane. pues entonces sí que igual. Bueno, No, también es verdad que, bueno, si no se usara el de atrás, como dices tú, había más riesgo de patinado, ¿no? Que hemos Ya. visto alguna vez en alguna salida que por problema técnico no ha bajado bien y han Po- salido Perdón, patinando. porque se puede regular en un punto medio, es decir, no tan bajo, pero no en la posición estándar. sí, pero complicado. Ya. Pues lo tienes que hacer a mano. Bueno, por lo menos cuando yo estaba el sistema... No, lo era- digo porque era- igual ahora ¿Y ahora? no vale la pena No, tenerla claro. tan baja y se puede regular un poco, no a la posición normal, sino en medio, pero si es mecánicamente... Lo que diga Ramón. No, no, oye. No. Yo hace años que estoy fuera, yo No. no lo sé. Pero antes no, antes era tú lo activabas y si cuando estaba bajando a la mitad cerraba la válvula, pues se quedaba allí. Eso es lo que pregunto. ¿Es Sí, viable? sí. Bueno, es que no todos usan el mismo sistema, entonces... Claro, por eso ahí no Ya. Ya. puedo decir. Ya para cerrar el bloque de MotoGP, vimos de nuevo en pista a Alex Márquez, poco que estaba en duda, ¿no? Cuándo iba a poder volver, pero él al final quiso estar en pista porque dijo, es la manera que tengo de recuperarme, ¿no? Subirme a una MotoGP y tener esas sensaciones. Y el viernes, bueno, lo salvó bastante bien. Estuvo a punto incluso de pasar a la Q2, le faltó un poquito, pero bueno, fue pasando exámenes médicos y al final el sábado decidió pues parar. Y veremos si en Assen hace un poco lo mismo, ¿no? Hace a lo mejor un viernes completo y luego para en el momento en que no se encuentre bien. Es que es una es una forma, ¿no? Actualmente de reengancharte a las carreras. Sí, es que lo hemos dicho muchas veces, tú puedes hacer lo que quieras, pero hay que ir en moto. Ya. Hay que ir en moto. Esto lo hemos comentado muchas veces. Los tíos en invierno se vuelven locos en el gimnasio y el motocross y el flat track y todo, y llegas a Sepang, bueno, cuando el primero era Sepang y al Fundido. segundo día estaba todo el mundo muerto, porque hagas lo que hagas, tienes que ir en moto. Sí, Y esto al pasa final- como el Dakar. Una carrera de 15 días, por mucho que te entrenes, el Ya. tercer día, como tienes tanta potencia de cuerpo, no puedes administrarla y tu cuerpo saca esa potencia.
No es como una máquina, una moto, No. que tú dices 80 voltios de potencia o neumáticos. Tú en tu cuerpo no puedes administrar esto, cuesta muchísimo en una moto. Tú te agarras, te sientes sensaciones, vas rápido, le das al gas y consumes. Y ese consumo es el que te hace pues cansarte, aunque te prepares muy bien. Entonces, ¿cómo tú mejoras este consumo? Pues como dice Ramón, dando vueltas en la moto, pues lo mismo que cada vez puede estar muy en forma, se sube a la moto, a tercera vuelta, el primer día que sube después del año, Sí, me dolía hasta No las se cejas. podía ni mover. No, las no, es cejas. que ahora os quería decir eso. Dice, no, ¿masaje dónde? No, en las cejas. ¿Cómo las cejas? Sí, es que he tirado tanto de las cejas porque veía las curvas tan cerca que al final lo primero que me ha cogido... Sí, No, es un deportista que está muy en forma, pero Claro. claro, la musculatura del tren superior, ¿no? Que solo la usa en la moto en esa cierta aparte- condición. aparte esa velocidad, ¿sabes? y esa Claro, velocidad, la velocidad, la frenada, No, la carga que tienes a 360 Solo, por hora. o sea, no la puedes simular de otra manera. ¿Por qué no había hecho nada de moto en estos años? Yo te diría que no. No, incluso mejor, menos vicios. Entonces Sí, tiene sí. esa moto. O sea, su Te diría que feeling no. era ese. Mucha bicicleta, le gusta Sí, mucha feeling. bicicleta, pero. Nada. Y de Pues hecho habría que no bajarlo quería. con una grúa, ¿no? De la moto. Sí. No, el primer día fue. Fue Pero que- él mismo decía, "Buf, ¿Qué hago aquí? la que me ha caído encima, ¿eh?". No, pero es muy importante el entrenar en moto y en este caso para Alex, pues también, ¿no? Una gran alegría verlo de vuelta ya tan pronto, ¿no? Pero bueno, es una demanda muy grande de físico, ¿no? Momento de mencionar a nuestros amigos de Momoven. Ya sabéis que son uno de los partners que hacen posible esta tertulia de Dura la Vida y que son el Airbnb de las motos, que conecta a los propietarios con los riders. ¿Que necesitas alguna moto puntualmente pues para salir de dudas o para algún evento? Pues la encuentras seguro. ¿Que tienes una moto parada en tu casa y la quieres rentabilizar? Pues ya sabes que en Momoven tienes la solución. Y atención, porque tienen algo que os va a gustar, que es un sorteo de pase doble para el Gran Premio de Motorland. Tienes hasta el día 17 de agosto para participar. Tienes que ir a la página web, en el apartado donde está el formulario, rellenarlo y veremos si tienes suerte y puedes vivir este Gran Premio desde dentro. ¿Nos vamos a Moto 2? Vamos. Otro nuevo ganador. Iván Hortalá se estrenó, además con una carrera espectacular en la que le ganó la posición en la última vuelta a David Alonso. Impresionante. A mí me gustó mucho Moto 2. Una carrera chula. Fue muy guapo, sí. Con variabilidad, con opciones por parte de varios y además, bueno, donde los tres finalistas estuvieron hasta el final allí, que no estaba muy claro, porque David Alonso hizo la mayor número de vueltas delante, pero al final Hortolá se la jugó, le salió bien y, como tú dices, primera victoria, bravo por él. Sufrió también ahí un poco Senna Ayus, porque perdió el rascador, la deslizadera sí. de la pierna derecha, Es verdad. porque si no también yo creo que hubiera estado en una pomada, porque al final ya creo que le estaba lo que tienen un protector de plástico interno que luego llegó a agujerear. Y si hubiera tenido la deslizadera, hubieran sido 4. Pero bonita carrera, la verdad es que estuvo divertida. Y David Alonso, que salía desde la pole y eso lideró toda la carrera menos ese último momento. Y Philippe Salac, que bueno, subió al podio en su carrera de casa. Y un Manu que salvó los muebles, ¿no? Una carrera pues un poco complicada, que además tuvo la sanción el sábado, que le metieron 9 posiciones, si no me equivoco. Salió muy atrás y, bueno, por lo menos para él, para sus intereses en el campeonato, pues fue positivo porque quedó justo por delante de Izan Guevara, su máximo rival. O sea, los días malos, Manu hace un top 5. O sea, que esta estabilidad también es muy importante para el campeonato. Es importante el adelantamiento último a Sí, Izan para el campeonato. Que puntúa doble, ¿no? Cuando adelantas al que está justo delante o que te va a recortar puntos. Es tu guerra personal. Sí, ¿no? sí. Mantiene más de 50 puntos, 50 Tiene y ahora, medio. mira, Sí. 50 y medio. Sí, o sí. sea, ya tiene 2 carreritas de... A ver, De no, cojín. nunca ventaja, puedes no está decir, mal. ¿no? 13 carreras por delante, más de la mitad del campeonato. El año pasado todos recordamos lo que pasó. Todo se te puede girar, incluso una lesión, toca madera, pero lo que está claro es que Manu hoy por hoy está demostrando que es el más fuerte. Y aunque tiene alguna opción, pero una creo, en MotoGP, está complicado, por aquello que siempre decimos, porque entre otras cosas no le ayuda el pasaporte, porque uno de los rivales que tiene para esa plaza pues tiene un pasaporte más, digamos, últimamente necesario en este campeonato para el promotor. Así que no, espero equivocarme, pero yo lo veo complicado. Y nada, decir que fíjate tú,
hablando de lo que hablamos siempre, Vietti es uno un poco como el de Gian Antonio, me estoy fijando, ha puntuado en todas las carreras, pero no hablamos nunca de él, porque realmente la regularidad no lleva pie a tal, y está ahí tercero del campeonato, puntuando, pero sin nada, o sea, apenas tiene 1 segundo, 2 segundos, 3, basta, de 9 carreras. Pero ahí está, la segunda de las Bosco Oscuro en este caso. Pero si miras el fin de semana entero de Manu, por ejemplo, sí que es verdad que esta semana ha costado un poquito más, pero porque hay fines de semana que no le gusta fines de semana que está... Desde el viernes, ¿eh? Es impresionante. No, y que aquí como no había gestión de goma, porque el SC0 también duraba sin problemas, pues ahí no le ha sabido o no le ha podido sacar el jugo por el feeling que le da esa goma con menos grip que el X. Pero vamos, que el peor de tus fines de semana sea un quinto, porque lo estoy viendo y es que ha hecho sus peores 2 resultados, son 2 quintos. Todo lo demás, podiums y victorias. Bueno, pero en este caso, como salía atrás, yo creo que el podio lo puede haber luchado, el podio. Sí, bueno, fueron rapiditos los de adelante. ¿No? A eso ahora mismo es difícil de decir. Lo que está claro es que la carrera fue chula porque fue 9 segundos más rápida que la del año pasado, en teoría con las mismas gomas, porque el neumático nuevo que trajeron no lo usó ni Dios, lo tienen ahí, pero no sé para qué, porque ya llevan varias carreras que no lo usa nadie. Pero la verdad es que fue una carrera chula, a mí me gustó mucho la de Moto2. Habéis sacado el nombre de Vietti, que tuvo esas 2-3 carreras, ¿no? de estar ahí delante cuando se hablaba justo de la posibilidad que tenía de subir a la moto de la Academy, y ahora de golpe otra vez... Cada día que se habla que uno sube, desaparece. ¿Verdad? ¿No? De golpe, ¿qué ha quedado? Noveno. Bromas aparte, pero ha pasado más de un piloto. No, pero fíjate que de los que hablamos que tienen ya claro que van a subir, o de los que podrían tener todavía alguna opción, la verdad es que están todos delante. Manu, que está primero. Ethan, que tiene opciones claras para subir, está segundo. Celestino no tiene opciones. Las ha tenido, se ha hablado de él, una opción en el VR, que finalmente no será. Senna Ayus, que creo tiene opciones, para mí las tiene en el Tech3. David Alonso, que está firmado, yo creo, y lo sabe, ya lo defiendo desde hace meses, que va a ser como en el LCR, no con el oficial. Y Holgado, que está en el Gresini. Pues esos son el top 6. O sea que de alguna manera es merecido que toda esta gente tenga opciones, es lo lógico. Sí que han habido años, por ejemplo, que Joe Roberts, que Sergio García, que se ha hablado de gente, Arbolino, pero aquí como estornudes, porque tengo que decir que el peor, o sea, siempre hablamos de los mejores, de quien se lleva mejor nota y tal, pero a veces hay que decir quién se lleva una peor nota este año, para mí es Canet, que está haciendo un desastre de temporada. Es verdad que muchos que pasan de Calex a Bosco Oscuro se pierden, se hacen daño en ese cambio, que no al revés. Pero es que Canet lleva un añito tela marinera. Pues su compañero Onku tampoco está... Ese es otro, pero entre comillas un poco más regular. Lo de Canet últimamente, que está al 20 y pico en cada entreno. O sea, no sé exactamente el problema, pero es verdad que el equipo también se rumorea, sino que se va a ir de Moto2 y se van a Superbikes, una segunda moto. Que ya tienen una segunda moto, tienen el equipo del Endurance, que también funciona bien con Yamaha, pero supongo que eso tampoco ayuda, aunque él tiene contrato con ellos. Entonces, no sé si va a ir a Superbikes o no tengo ni idea, la verdad. Pero vamos, que está siendo un poco frustrante verlo ahí detrás. Y de nuevo ganador en Moto2 a un nuevo ganador también en la categoría de Moto3, Hakim Danish, y además del mismo equipo, ¿no? O sea, ayer el MSI, estaban pletóricos. Ayer hay que hacerlo, que no es fácil el ganar las dos categorías. Hay que hacerlo. No, yo Danish no me lo esperaba. Increíble. Ahí sí que digo, me explotó la cabeza porque fue rápido. No, verdad, Danish además... Me parece que es su segundo año, si no me equivoco. Es rookie. No, rookie, está compitiendo perdón. En la su segundo año porque estaba con este equipo en el Junior, por eso me he liado. No, ya ha llegado y ha dicho, hola, ¿qué tal? Ojo, ¿eh? Veías a todos peleándose entre ellos, que se conocen muy bien todos, y él se colocó, se posicionó, y yo creo que más de uno no se esperaba verle ahí.
y los cogió por sorpresa, y la guerra es como si se perdiesen en hacerse guerra entre ellos mismos. Quien Sí, se un conoce, poco ¿no? pasó. Y las últimas curvas sacó oro él de ir un Ya poquito te más digo. adelante. Él hizo pip, 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 y los Ya demás... estuvo en el momento adecuado, en el Sí, lugar sí, adecuado, sí, sí. pero no lo Sí, sí, sí. desaprovechó, Sí, sí. porque No, tiró fuerte para e hizo nada. una vuelta rápida final buenísima. Sí, se Y escapó. Pratama también es rookie. Muy bien, sí, sí. Otro que tal, ¿eh? O sea, en un circuito donde Pinta bien estos dos pilotos. la verdad es que fue una carrera también chula, y Máximo, pues un poco como Manu. Tío, está ahí. Siempre. No falla. Vamos, desde a David Alonso hace 2 temporadas que dominó como dominó, este va por el mismo camino de ganar este campeonato. Si sigue así, tampoco quiero hablar mucho, pero vamos, este no llega a volver del último Tras girar. doblete asiático ganando el título. Bueno, hubo ese toque también entre Uriarte y Máximo Quiles al final. Y bueno, el tema de Hakim Danis también tiene mérito porque él había clasificado en segunda posición. De hecho, el viernes fue espectacular. Hizo la vuelta rápida tanto en la primera sesión como en la segunda, pero le metieron una sanción y salía 14. O sea que también se supo mover muy bien. Y chapó lo que hizo. Y Almansa, que se quedó fuera del podio, tercera pole consecutiva, pero en carrera le ha faltado ese puntito. La carrera fue exactamente igual, como decimos, de Moto2 y de MotoGP. Increíble, porque al final son casi 100 kilómetros, que desde la vuelta 1 hasta la vuelta última, en el 2.05. Todas las vueltas. O sea, 0 drop de neumático, todos, ¿eh? Alguno hizo algún 2.06, pero todos. O sea, las gomas aquí... Y ahí pasándose, Moto 3 pasándose, sí, además. Eso sí, aquí no habían dudas. Todos con la opción dura delante. Bueno, había uno que montó la blanda delante, no me acuerdo. Opciones más duras, como Moto 2. O sea, el grip era bueno y todo el mundo. Y se hizo una carrera, todo el mundo en 2.05. Estoy viendo los 4 o 5 primeros. Increíble que no hubo nada de drop. Que normalmente hablamos de Pirelli, que tienen, y tú lo sabes muy bien, mucha caída. Pues increíble. Y la verdad, el ritmo fue bonito y la carrera también, porque estuvieron adelantamientos, pero vamos. Pues Ricard, esto hay que hacer, como ha dicho bien, hacer pensar a más de uno. Si Breno ha conseguido tener un grip increíble, habrá que hacerle pensar a más de uno. Y ayer que había casi 60 grados ya de pista. Ayer ¿no? sí. Hacía mucho calor, mucho. La sensación de calor era tremenda, ya por la mañana cuando llegamos. Sí, además es que ahí hay, cuando hace calor, parece mentira, pero en Breno, en Alemania, cuando hace calor, o en Assen incluso cuando hace calor, es que hace mucho calor. Yo en Alemania hace 3 o 4 años, creo un poco más, hubo un gran premio de 40 grados. Y eso es lo que esperamos en Assen ahora. Sí, ¿no? Pues ahí nos veremos. Hay ola de calor ahora allí. Sí, Aquí ¿no? que te levantas la visera del casco esperando a refrigerarte y dices, hostia, pero fuego, encima abajo. en Assen, que me ha pasado muchas veces, ¿nos ha pasado de llegar un miércoles, un jueves con un calor tremendo y al día siguiente va al otro, vamos, chaqueta y de todo? Pues eso es muy habitual allí. No sé si está la previsión así o todo... Está para ir sin chaqueta. Sí, ¿no? O sea, pues venga, va. A ver. Y para acabar en Moto 3, bueno, el que sigue en una espiral súper negativa es David Muñoz, que ya tuvo una operación en Budapest después de la caída escalofriante que tuvo en Balaton Park, pero es que se ha vuelto a operar. O sea, lleva una racha Tela. que pienso... Tela. Que paciencia, porque paciencia yo creo que al final es mirarse en el espejo de otros pilotos que han sufrido, ¿no? Una situación similar. Pues que no ya sé. la del fémur fue muy fea. Y la infección... Y ahora encima... 7 del fémur y ahora lo de la pelvis. No, se le está complicando el tema porque realmente es difícil. No sé, no tengo ni idea de cuándo va a poder volver, pero sí que es cierto que un año horribilis para este chaval, que esperemos, pues eso, como mínimo después del parón de verano tenga el tiempo suficiente para volver en condiciones. Porque lo del otro día fue muy mala suerte, de que pasarle por encima justo, en fin. Es lo que tienen las carreras de Moto 3, que como hay grandes grupos, si hay un toque así, que fue afilador además, pues te puede pasar. Pues bueno, veremos cuándo se puede reincorporar, pero la verdad es que, bueno, una temporada muy dura. Chicos, ya hemos terminado. ¿Os habéis quedado con algún tema así pendiente? ¿Cómo lo ves para Assen con Cal? Bueno,
Ya te digo, no hay ningún objetivo concreto, pero sí que es el seguir mejorando un poquito. Que es, de momento lo hemos hecho, las 3 carreras que lleva con nosotros, es ir estando más cerca de los de adelante y a seguir. ¿Y cómo hacéis? ¿Tiráis del histórico de datos de Zarco? ¿Intentáis trabajar sobre esa base o...? Bueno, hemos variado un poquito la base de Joan con él, pero bueno, no solemos tocarle mucho la moto para que también él gane sensaciones sobre una cosa que empiece a sentirse bien, ¿no? Digamos. También mirando sus tiempos, está yendo mucho más rápido que cuando él dejó de correr, entonces es otra historia, es otra historia. Pues, Sí, sí. Albert, te deseamos toda la suerte del Muchas mundo. gracias. Gracias por haber venido a la tertulia y a vosotros, Ricard, Rubén, Ramón. Nos vemos muy prontito. Nada, una semanita y otra vez. Os veo más a vosotros. Bueno, es igual. Nada, es igual. Nada, vosotros ya sabéis que os tenéis que suscribir, darle a la campanilla, al hype y darle like para estar atentos a todo lo que vayamos publicando en Dura la Vita. Hasta pronto.